Bien, muy buenas noches a todos nuestros participantes que nos ven a través de la plataforma Zoom y Facebook Live en nuestro quinto ciclo de conferencias denominada Camino Agromin Bicentenario, conferencia descentralizada. En esta oportunidad estaremos abordando el tema de medidas económicas desde la pandemia, para lo cual tenemos el honor de contar con expositores de gran renombre en diversos campos de la economía, quienes abordarán algunos temas coyunturales como medidas económicas tomadas por este gobierno durante la pandemia, la informalidad, el mercado laboral, riesgos. También escucharemos algunas propuestas a nivel de MIPES, agrominería, shock de inversiones, además de conocer sobre las perspectivas del 2021, entre otros temas de interés general. La temática para esta conferencia iniciará con la exposición de cada uno de nuestros ponentes por el tiempo de 20 minutos cada uno, y luego daremos inicio al conversatorio y ronda de preguntas. Agradecemos en esta oportunidad el apoyo de las empresas Southern Perú, Inveritas Global Holding, SRK Consulting and Woman CEO Perú, que hacen posible esta conferencia. Muy bien, antes de dar inicio con la presentación de nuestros distinguidos expositores, damos la bienvenida al ingeniero Rómulo Mucho, presidente de Agromin, para sus palabras de apertura de nuestro evento. Rómulo, adelante, por favor. Gracias, Juan Manuel. En realidad, muy agradecido a nuestros prestigiados y reconocidos economistas y amigos también de nuestro proyecto Agromin. En esta oportunidad, una charla más del proyecto Agromin Bicentenario, en la que tenemos que estar siempre enterados, informados sobre el acontecer de la economía, que es tan importante porque realmente el COVID, la pandemia, nos ha castigado. Nos ha infligido un castigo devastador a nuestra economía y, cómo no, hoy día tener a jóvenes economistas que realmente el día a día vienen informando, vienen monitoreando, vienen advirtiendo, recomendando sobre los pasos a seguir en nuestra historia económica. Sabemos que nunca hemos sido un país rico, ¿no? Hace los 90, al final de los 89, nuestra economía no era la mejor. Estábamos con un PBI per cápita de casi $970, estábamos endeudados en casi 60%, las reservas internacionales no había, ¿no? Y la inflación también estaba más de 1.200. Luego de las reformas económicas, ¿no? En el 2011, que fue el año, bueno, después de casi 21 años, cambió la historia, ¿no? Era otro país, ¿no? Donde ya nuestro ingreso per cápita había subido a 5.700, la pobreza también, que era casi 60%, se había reducido a un 28%, 3 peruanos habían dejado de ser pobres, ¿no? Y la deuda externa, que era casi 60%, había reducido a 11%, y también las reservas internacionales prácticamente ya eran 63.000 millones de dólares, ¿no? Claro, donde ya vino una ralentización en nuestro crecimiento casi a trompicones, y llegamos al año prepandemia, digamos, el año pasado, que ya no era, bueno, dicho sea de paso, ¿no? Así que hoy más que nunca necesitamos siempre escuchar a los que saben para que nos guíen, para que nos orienten, y a todos los peruanos, que es lo que tenemos que hacer, tanto en la macroeconomía como en la microeconomía, porque hoy más que nunca sí necesitamos mucha inteligencia, sabiduría, necesitamos mucho sentido común, ¿no? Y todos sabemos cómo está marchando en este momento el gobierno, las arcas se están vaciando, y bueno, urge pues, ¿no?, reactivarlo. Esta noche vamos a disfrutar de este conversatorio, así que muchas gracias, bienvenido nuestro Elmer, Diego, Juan Carlos, y obviamente nuestro gran amigo Juan Manuel Benítez, que va, digamos, moderar este encuentro. Gracias, Rosa, gracias, Robert, así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, ingeniero Mucho, por sus palabras, y ahora permítame presentar brevemente a cada uno de los expositores que nos acompañan esta noche. El señor Diego Macera es gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE, desde el 2016. Estudió Economía en la Universidad del Pacífico y es máster en Políticas Públicas por la Harris School de la Universidad de Chicago. Se desempeña además como vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia y columnista del diario El Comercio. Ha sido profesor en el Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico y ha sido miembro en la Comisión para Desarrollo Minero Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros. El señor Macera ha trabajado también como editor central de opinión del diario El Comercio, en la unidad de inteligencia de The Economist y en Semana Económica.
Asimismo, nos acompaña también el señor Elmer Cuba, socio de Macroconsul y director del Banco Central de Reserva del Perú. El señor Cuba es máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializado en macroeconomía, política económica y consultoría empresarial. Ha sido director independiente de diversas compañías privadas, miembro de alta dirección en organismos regulatorios autónomos, consultor de organismos internacionales. También ha sido profesor universitario y ha publicado diversos trabajos de investigación académica. Es columnista invitado en revistas, diarios y medios de comunicación. De igual manera, nos acompaña el señor Juan Carlos Matthews, adjunto del rector de la Universidad San Ignacio Loyola y vicepresidente del World Trade Center Lima, Perú. El señor Matthews es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, cuenta con posgrados en Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, Trinity College en Irlanda y en el CBI de Holanda, que es el Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo. Candidato a PhD en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Johannes Kepler en Austria. Ha sido director del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico, gerente en empresas de exportación y agroindustriales. A nivel público ha sido viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción, director ejecutivo de Prompex, director de exportaciones de Promperú y director nacional de comercio exterior en Mincetur. A nivel de cooperación internacional ha sido director ejecutivo del proyecto USAID MIPE competitiva para Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, director de Eurocentro Perú, consultor internacional del IFC, y ha escrito libros sobre casos de negocios internacionales, casos en agroempresa y competitividad y pequeña empresa, además de escribir artículos y publicaciones en diversos medios de comunicación. Muy bien, ahora sí iniciamos con las conferencias de nuestros panelistas, en el que abordarán las medidas económicas desde la pandemia. Damos inicio en el orden en el que han sido presentados. Les dejo por eso con la palabra al señor Diego Macera, que tendrá 20 minutos. Adelante, Diego. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Rómulo, por la invitación. Encantado de colaborar con esta excelente iniciativa tuya que es Agromin. Te agradezco mucho la oportunidad de volver a este foro, ahora de manera virtual, ¿no? Pero de cierto modo creo que podemos llegar incluso a más personas así. ¿No? Soy doblemente agradecido por la confianza. Rómulo me pidió que tuviera unos 20 minutos de comentarios sobre perspectivas económicas y de repente lecciones de la pandemia. Yo tengo ahorita 120 diapositivas, me tomaré unas 3 horas y media más o menos en acabar. Va a haber unos 15 minutos para tratar de hacer esto rápido y dejar espacio para comentarios y por supuesto las participaciones de Juan Carlos y de Elmer. De hecho, mis reflexiones probablemente vayan a ser más generales. Déjenme por favor compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Sí? Ok. Listo. A ver, para ponernos en contexto, esta es una crisis sanitaria. No creo que eso no hay que perderlo nunca de perspectiva. Con lo cual, lo más importante es cómo vamos con el control de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es, en la medida en que volvamos a tener un pico de contagios, una reactivación, una llamada pues, segunda ola, llamémoslo como querramos, esto va a tener una incidencia directa sobre las proyecciones económicas que tenemos de mediano y de largo plazo. Estar monitoreando constantemente cómo va los indicadores de salud es de cierto modo también un indicador económico, y yo diría de repente el indicador económico más importante que tenemos hoy día. Ahora, hay muchas maneras de evaluar esto. Todos nos hemos vuelto epidemiólogos amateur en los últimos meses. Todos hemos aprendiendo pues, qué cosa es una prueba serológica, qué cosa es una prueba, diferencia de la prueba molecular, ¿no? Cómo van los registros en el MINSA versus SINADEF. Y aquí, digamos, hay muchas maneras de interpretar esto. La verdad es que la gran mayoría de indicadores apuntan a una mejor situación en términos de salud básicamente desde mediados de agosto. Y si yo tuviese que quedarme con un solo indicador que resuma de manera, yo creo, más robusta la mejora en la situación de salud, es el número de fallecimientos diarios que registra el SINADEF en comparación de años anteriores. Entonces, eso es lo que tenemos, de hecho, en el gráfico de acá, es cuál ha sido el exceso de fallecidos, es la diferencia entre la curva roja y la curva negra.
cuál ha sido el exceso de fallecidos en los últimos meses, tomando como punto de referencia el mismo día del año pasado, ¿no? Y lo que tienes ahí es que pasas desde un pico de casi 1.000 diarios, ¿no? Cuando normalmente tenías algo en el orden de 300 o 350, no pasas a números que ya están más cercanos pues a 450, que ha sido en los últimos días. Entonces yo, de nuevo, si tuviera que quedarme con un solo indicador, a pesar de los muchos que hay, de las deficiencias que pueda tener, creo que ese es el que aporta información más robusta y de hecho con actualización diaria y oportuna. Entonces, dicho eso, la pandemia no ha acabado, ¿no? Vamos mejorando, pero realmente hasta que tengamos una disponibilidad, una vacuna efectiva y masiva, esto probablemente va a tomar un rato, mucho rato, hasta que se normalice. Ahora, puesto en perspectiva, ya una variable un poco más económica, el Perú, sabemos, tuvo el golpe más fuerte, quizá el más fuerte del mundo, hacia el segundo trimestre, ¿no? Con una caída del orden un poco más del 30%, una de las caídas más duras. ¿No? Abril, mayo, caídas por encima del 30%, abril casi 40%, pero ya hacia los últimos meses, entre comillas, se ha emparejado con otros países de la región, ¿no? Entonces tienes caídas hacia julio, mañana nos vamos a enterar de agosto, pero hacia julio, que probablemente vaya a ser en el orden del 9-10%. De repente ahí Elmer después nos puede chismear cómo la están viendo en el banco, qué cosa va a salir mañana. Pero la idea es que ya hacia los últimos indicadores que tenemos de julio a comparación de otros países de la región, el Perú tiene, en comparación interanual, un nivel de caída similar a lo que está reportando Chile o Colombia, ¿no? En caídas pues justo en el rango del 10%, 11%, 12%. Mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Y de hecho esto no quita que hayamos tenido el golpe más fuerte hacia el segundo trimestre, ¿no? Y recuperar ese golpe del segundo trimestre no es lo mismo si tuviste una caída del 20% que si tuviste una caída del 30%, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿no? Digamos, sin negarlo, ya hacia julio tenemos una entre comillas, recuperación interanual similar a otros países de la región. Ahora, ¿por qué caímos tanto? ¿Cuál fue el golpe, el mazazo que nos chocó en abril, mayo y que de repente otros países pudieron evitarlo? A ver, lógicamente, les decía al comienzo, esta es una crisis de salud, con lo cual el pobre control del virus, ¿no? La elevada letalidad que tuvo en algún momento, el elevado nivel de contagios que registramos, ¿no? El Perú sigue pues, como el país con la mayor cantidad oficial de muertes por millón que hay. Ahora ese número tiene pues, varios problemas que no vale la pena ahorita entrar en detalle, pero obviamente el primer motivo es nuestra poca capacidad de respuesta sanitaria y la prevalencia del virus en muchísimas ciudades del país, ¿no? Eso es necesario. Ahora, en respuesta a ello, tuvimos una cuarentena cuya naturaleza tuvo mucho que ver con la caída económica que experimentamos. Fue una cuarentena, yo decía, especialmente larga, y de hecho se mantiene en algunas zonas del país, ya cada vez menos, pero fue una cuarentena especialmente larga, mucho más de 100 días, una de las más largas del mundo consecutivas. Algunos países que ya están regresando a esto a partir de la segunda ola o imponiendo nuevas restricciones, pero si evaluamos el periodo pues abril, mayo, junio, el Perú es de los pocos países que mantuvo un nivel de rigidez muy alto por mucho tiempo. ¿No? Y esta es parte, de hecho, del segundo motivo, de la segunda naturaleza de la cuarentena, que fue una cuarentena especialmente restrictiva. Entonces, si bien otros países, como por ejemplo Chile, se permitió algún nivel de actividad, sobre todo primaria, ¿no? Vinculada a minería, ¿no? En Colombia, más vinculada a construcción, ¿no? En el Perú, el mazazo fue en casi todos los sectores económicos no considerados absolutamente esenciales por bastante tiempo. Eso, de nuevo, a diferencia de otros países, implicó un golpe adicional.
Y además, y finalmente, el tercer principio de la cuarentena, porque que lo diferencia de algunos otros países, es que fue una cuarentena sin mucho matiz regional, ¿no? Una cuarentena bastante amplia, y de hecho no tuvimos mayores diferencias regionales hasta entrada a la fase 2. Otros países tuvieron una política de respuestas un poco más acotadas a la realidad que vivía diferentes zonas de su nación. Entonces, no sé, pues en Chile tenían algún nivel de manejo por comunas, ¿no? En Colombia tenían algún manejo por distritos. En México y en Ecuador tenían algún nivel de semáforo, ¿no? Si en la zona determinada que estaba en verde, entonces era que tenías no muchos contagios y con lo cual la flexibilidad económica era mayor. De ahí podías pasar a un color amarillo, ¿no? Con restricciones más o menos fuertes, ¿no? Porque de repente ya estabas llegando al límite de tu capacidad de respuesta sanitaria. Y luego ya en rojo tenías restricciones totales más parecidas a las que tuviste en el Perú durante varios meses en absolutamente todo el país. Entonces, esta falta de distinción regional también pasó factura, ¿no? Y a la cual no llegamos hasta de repente ya entrada a la fase 2. Entonces, más allá de si la cuarentena y de una cuarentena de este tipo se justificaba o no se justificaba por el primer motivo que señalé, por el problema sanitario, les digo, más allá de si fue buena idea, mala idea, creo que es parte de lo que explica por qué caímos mucho más en economía que otros países. Ahora, también tuvimos políticas concretas de respuesta no inadecuada, ¿no? Préstamos que a veces demoraron, ¿no? Que se concibieron y se trataron de ejecutar temprano, pero demoraron en la parte de repente administrativa en salir. Políticas de empleo que en realidad no han, sobre todo al comienzo, fueron vamos a decir, de poca ayuda, ¿no? Burocracia en la reapertura económica, eso fue principalmente durante la fase 1, ¿no? Y en general hemos tenido algunas idas y vueltas sobre políticas económicas que de repente pudieron haberse implementado mejor antes. Nadie acá, la idea no es ser general después de la guerra, nadie nace sabiendo cómo lidiar con una pandemia, eso también hay que se van a cometer errores. Lo más importante es reconocerlos y corregirlos a tiempo. Y además tuvimos algunos asuntos estructurales, ¿no? O sea, tuvimos algunas respuestas inadecuadas, eso corresponde a la responsabilidad principalmente al gobierno central, por ahí también hay autoridades subnacionales u otro tipo de autoridades, pero principalmente al gobierno central. Ahora, pero también hay asuntos estructurales que nos pasaron factura y que no son responsabilidad inmediata o únicamente de este gobierno. No, sobre los cuales quisiera explayarme un poquito más en los minutos que me quedan. Y por eso quisiera hablar sobre algunas lecciones que nos deja la pandemia. Ahora, ¿por qué caímos en general en total? Creo que es algo que todavía está en discusión. Nos vamos a demorar probablemente varios años en tener una visión más completa de cuáles han sido los motivos de la caída económica y por qué nos pegó a nosotros más fuerte que en otros lados. Lo mismo con la parte de salud. Y en la misma perspectiva creo que vamos a ir encontrando más lecciones conforme vayan pasando los meses, ¿no? Y vayamos asumiendo mejor los costos de esta crisis. Yo quiero mencionar acá solamente 5. La primera es que efectivamente la informalidad nos pasó una factura grande, ¿no? Esta de repente es la más obvia y de cierta manera engloba las otras 4. En otras crisis donde el sector financiero suele ser el gatillador, donde el sector financiero suele ser pues ¿no? La crisis del 2008, la crisis del 98, ¿no? Donde se suelen hacer el problema del sector financiero, esta vez estuvo más vinculado directamente al sector real. Y en ese campo, algunas de lo que nos había podido de repente ayudar a amortiguar los golpes de las crisis anteriores ya no estaba ahí, ¿no? La informalidad, que antes podía haber sido de cierto modo un amortiguador para algunas de las crisis anteriores, de cierto modo durante los últimos meses se convirtió en parte del problema, ¿no? Ciertamente muchas personas recurrieron a la informalidad al momento de perder el trabajo formal, eso es perfectamente natural. Pero la informalidad también impidió que tanto personas como empresas pudieran acceder
a las ayudas, subsidios, apoyos que pues, se podían dar desde el gobierno central o de otras entidades. Entonces, la informalidad nos ha pasado una factura grande hoy día. De nuevo, no es que no lo supiéramos. De hecho, en el gráfico de la izquierda podemos ver que básicamente, por lo menos en la parte laboral, seguimos arrastrando informalidades del orden del 70 y pico por ciento del 2008. Pero esto es algo que quizá queda un poco más en la retina, pensando en... Esto todo lo que estoy diciendo es pensando en la discusión política de repente del 2021 en adelante, ¿no? Las reformas de mediano plazo que tenemos que impulsar. Entonces, lo primero es este espacio informal en el que se mueve hoy una buena parte de la economía peruana y la mayor parte de la población económicamente activa. Lo segundo, que también nos pasó factura, es este contrato social medio roto, en realidad, en donde la gente hace como que paga impuestos y el Estado hace como que da servicios a cambio. ¿No? Ni la gente paga impuestos, ni el Estado da servicios, pero pretendemos que estamos ahí. ¿No? Y el fortalecimiento de este contrato social a partir de repente de gasto social más efectivo es una de los grandes temas que nos quedan pendientes. Obviamente en una situación de pandemia el problema de salud ha sido el que ha estado en los reflectores, ¿no? Y acá hay una discusión grande sobre si es un problema pues, de baja asignación del gasto, si es un problema de baja eficiencia en el gasto que hemos tenido, o si es un problema de corrupción, ¿no? Ninguna respuesta está completa en sí misma, pero ciertamente, o sea, el principio final es que el ciudadano, sobre todo de ingresos medios para abajo, no está recibiendo la calidad de atención que debería corresponderle incluso para su nivel de ingresos, o vamos a ser un poco más justos, para un ciudadano del siglo XXI, ¿no? Un poco menos obvio, pero también ha sido claro acá las brechas que tenemos en el sector educativo. Entonces, parte de esta crisis yo quisiera pensar que se aprovecha tratando de tener un contrato social de repente un poco más efectivo con las políticas de gasto fiscal para el cierre de brechas sociales más urgentes en los campos de salud y educación. Lo tercero... Diego, nos quedan 5 minutos, perdón, Diego, nos quedan 5 minutos. Sí, lo tercero es penetración financiera. Aquí parte del problema, de nuevo, ha sido que ha sido muy difícil llegar a personas y empresas con ayuda desde el gobierno a través de, puede ser Reactiva Perú, puede ser el FAEMIPE, pueden ser los bonos del gobierno, no, llámese como se llame, pero los canales para llegar a las personas y el historial crediticio que puede haber desarrollado las personas y las empresas han sido parte del problema. Y la verdad que esto no es tecnología, darle acceso a canales financieros digitales, penetración financiera no es solamente eso, pero es parte de, y esto no es pues tecnología de última moda. O sea, esto ya estamos entrando cómodamente en la tercera década del siglo XXI, ¿no? Deberíamos poder tener mínimas tecnologías de acceso financiero que lamentablemente no están expandidas en el Perú todavía. Cuarto, son solamente 5, cuarto es que, y otra de las lecciones que nos deja esto es que no tenemos un conocimiento claro desde el Estado de quiénes somos ni dónde estamos los peruanos. ¿No? Ha sido un tema la definición de los beneficiarios de los bonos, de estos bonos de solidaridad y los bonos universal y ya de varios de los bonos que ha ido sacando el gobierno, ¿no? Y en parte se debe a que no le hemos puesto mucha atención durante varios años a quiénes son, dónde están, en qué trabajan los peruanos, nuestra propia población. Y de nuevo, esto no es algo pues que requiera tecnología de punta, ¿no? Esto es mínimos cruces de información con bases de datos que ya tenemos disponible desde teléfonos, desde registros de luz, ¿no? Esto lo tienes que complementar siempre con un censo potente, ¿no? Tienes encuestas anuales que también pueden ir reforzando, pero la verdad es que no se ha hecho ese trabajo y parte de las lecciones de crisis que esta crisis nos deja es que hay que potenciar el conocimiento del Estado sobre su propia población. Nadie quiere llegar acá pues a
a niveles a veces chinos de conocimiento íntimo de tu población, pero un nivel más o menos básico para poder alcanzarles la ayuda que requieran a los hogares más vulnerables sí es urgente, ¿no? Y además para tener un mejor manejo de tu territorio, poder asignar políticas públicas efectivas, poder asignar cierre de brechas de infraestructura, para eso tienes que conocer a tu gente. Finalmente, y un poco ya en línea con el espíritu de Agromin, la quinta lección que creo nos deja esta pandemia, por lo menos hasta ahora, que no ha acabado, es que la actividad primaria puede y debe ser uno de los recursos más importantes del país. ¿No? En este caso, minería ha sido una de las actividades que se han recuperado por obvios motivos, y es a corto y mediano plazo una de las actividades que debería poder apuntalar el crecimiento del 21 y del 22. Es de las pocas sectores económicos pues, que pueden mover 500, 1.000, 2.000 millones de dólares en un periodo relativamente corto de tiempo y de manera descentralizada, y a la vez generando encadenamientos productivos con otros sectores de la economía. Entonces, con eso culmino lo que yo quería decir, las 5 lecciones de pandemia, que son temas de un poquito más de mediano plazo, y quedo atento a preguntas posteriores o comentarios. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy preciso, además en el tiempo, Diego, gracias por eso. Muy interesante la exposición, seguramente va a haber un espacio más adelante para poder ampliar algunos temas. Así que bueno, ahora pasaríamos a la exposición del señor Elmer Cuba. Elmer, adelante, por favor. 20 minutos también. Gracias. Bueno, ya Diego ha hecho un despliegue un poco, ha descrito el proceso de la pandemia y los resultados principales. Yo voy a poner ciertos énfasis sobre lo que él ha dicho y complementar. Efectivamente, la pandemia es un evento, digamos, universal, ¿no? Porque está ocurriendo en todo el planeta y los países han respondido con lo que tienen, ¿no? China respondió con lo que tiene, Corea con lo que tiene, y también los países africanos y los países latinos también, y los europeos. Ha sido un test, digamos, a la capacidad de los estados, ¿no? A la capacidad de los estados de responder. Capacidad no solamente fiscal, capacidad hospitalaria, capacidad organizativa, capacidad institucional, ¿no? Y lamentablemente muchos han mostrado lo que no pensábamos que iba a ocurrir. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? No pensaba que Estados Unidos iba a responder tan mal como lo ha hecho, ¿no? O los países del G7, ¿no es cierto? Tan mal España, tan mal Francia, mejor Alemania, ¿no? Ha sido sorpresivo. Todos hemos descubierto que, bueno, no éramos tan potentes como pensábamos. Y los países latinos, pues, no son tampoco los mejores, no tienen los mejores estados de eficiencia y modernidad en el mundo. Ahora, Perú lo ha hecho muy mal. Perú, efectivamente, tiene mucha informalidad, pero como ha mostrado Diego, no es el país más informal del mundo. Hay países mucho más informales que Perú que no lo están pasando tan mal. Y Perú tampoco tiene el peor sistema de salud del mundo. Y sin embargo, también tiene los peores indicadores mundiales. O sea que en este caso, por ahora, la película es muy mala para Perú. Está liderando, digamos, el top 10 el peor manejo económico y el peor manejo en términos de salud pública, ¿no? Algo hemos hecho mal. Y viendo un poco lo que se ha hecho mal, y tampoco se trata de ser, digamos, generales después de la guerra, porque está escrito ahí en los diversos diarios lo que pensábamos desde febrero, ¿no? Incluso antes de la pandemia, me acuerdo de una entrevista en Gestión diciendo, oye, debemos regalar geles en todos los paraderos, ¿no? Regalar geles y mascarillas a mediados de febrero. Y muchos colegas me dijeron que me había vuelto comunista, ¿no? Por haber dicho eso. Incluso antes de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de febrero. Entonces, felizmente eso está escrito ahí y se puede fundamentar por qué se pensaba eso, ¿no? Creo que el pecado original, como se dice, ha sido cerrar la economía de manera tan agresiva. En muchos países se cerró, pero de una manera distinta, es decir, se escogieron sectores que son amplios esparcidores del virus. Por ejemplo, los cines, los estadios, los restaurantes, transporte masivo, ¿no es cierto? Eso se prohibió. Y todo lo demás se permitió por default, ¿no? En cambio, en Perú fue a la inversa. Estaba todo prohibido, ¿no? Salvo alimentación, prensa, hidrocarburos, electricidad y cadenas de alimentos.
y farmacias, ¿no? O sea, todo prohibido menos esto. En cambio, en los países avanzados era todo está permitido menos esto. Eso es muy diferente, ¿ah? Eso es muy diferente. Y desde el saque tuvimos 2 meses, del 15 de marzo al 15 de mayo, 2 meses de paralización, ¿no? En esos 2 meses hemos caído 30%. No se nota en la cifra del PBI mensual, porque son mensuales, ¿no? Pero si separamos, en verdad, esto comenzó el 15 de marzo y terminó el 15 de mayo. 2 meses con unas caídas colosales. Luego vino la parodia de las fases, ¿no? Unas fases realmente draconianas para volver a entrar en la producción, con discusiones mayúsculas entre los gremios y el sector público y el Ministerio de Salud. Había pues, cosas ridículas, me acuerdo en su momento, con índice de masa corporal, ¿no es cierto? Había unos famosos índices de masa corporal que eran ridículamente bajos, se negoció y ahora son ridículamente altos también, ¿no? Había comedia de ese tipo, ¿no? O el caso de mayores de 65 años, que estaban todos prohibidos de ir a la calle, pero no estaban prohibidos de trabajar. Es decir, un mayor de 65 años podía trabajar si es que el médico de salud de esa empresa lo permitía. Entonces, sí podías trabajar, pero no, en el camino a tu trabajo te podían parar, ¿no? O sea, una cosa pues, bien contradictoria, digamos, ¿no? O sea, un mayor de 65 no podía ir a la calle, pero sí podía trabajar, ¿no? Y también el tema de, eso por un lado, por el lado económico, ¿no? Y por el lado de salud pública, ya sabíamos que teníamos un sistema muy malo, pero realmente hemos fallado hasta en oxígeno, ¿no es cierto? Eso no tiene que ver con salud pública. O sea, que nos muramos por falta de oxígeno no ha ocurrido ni en Chile ni en Colombia, ¿eh? Puede que no tengas la cama UCI con el ventilador, pero oxígeno es algo muy sencillo de producir y muy barato y muy rápido, ¿no? Entonces, eso ha mostrado también no solamente fallas en el sistema de salud, sino mucho más que eso. El Estado peruano, ¿no? Es realmente muy, muy lento para responder a velocidad importante. También tiene que ver con las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, ¿no? Efectivamente, no había cómo comprar pruebas moleculares a mediados de marzo, pero a mediados de abril sí. Y de hecho, en Colombia había 40.000 pruebas, ¿no? Moleculares diarias. Y hasta el día de hoy en Chile, por ejemplo, hay comunas donde los taxistas van y se hacen una prueba molecular gratis, ¿no? Para el taxista, se baja, se hace su prueba y lo llaman a X horas y le dicen el resultado, ¿no? Acá todavía no hay eso. Acá me acuerdo que el Viceministro de Salud ha dicho que como se han comprado ya las rápidas, hay que seguir usándolas hasta que se acaben, ¿no? Y cuando se acaben, ya usaremos las otras, ¿no? ¿Por qué quieren hacer algo así? Porque de repente tienen miedo que la Contraloría diga por qué has comprado y por qué, ¿no? ¿Por qué has comprado algo de más? ¿Por qué no has usado? Y al revés, igual le va a caer encima. ¿Por qué, sabiendo que eras mala, no la has parado? Le va a caer de todas maneras, ¿no? Porque la Contraloría es así. Te va a caer por hacer o por no hacer, te va a caer igualito. Entonces, mejor que si te van a caer igual, mejor no hago, pues, ¿no? Hago bien mi trabajo y me defiendo. Lo peor es hacer mal mi trabajo y defenderme, como el caso justamente de las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. Otra falla, cuando la economía estaba a punto ya de abrirse en la fase 3, cuando la cuarentena ya iba a terminar, recién se pusieron las pilas en el transporte público. O sea, meses meses enteros para pensar una solución realmente potente de contratos que premien el uso digamos, que minimicen la probabilidad de contagio. No se hizo nada. Al final se procedió con un esquema más o menos imperfecto y está corriendo. Esto me hace acordar los premios Nobel. Los premios Nobel recientes justamente han ganado por diseño de mercados. Tú tienes que diseñar los mecanismos para el resultado que quieres. O sea, yo quiero que en las combis haya máximo de aforo. ¿Qué tengo que pensar? ¿Cuál es el contrato óptimo para que eso ocurra, ¿no? Tapar con conos los asientos, chequear con GPS, fotos, premios, 1000 cosas para pensar, para que los conductores se comporten de tal manera que minimicen los contagios. Entonces, falla en la micro, falla en la macro colosales. Luego de ese error crucial, el hecho del fracaso en la salud pública también tuvo un efecto retroalimentación, ¿no es cierto? Como nos hacía tan mal, nos demoramos también en las fases, ¿no? Entonces, ahí la economía se volvió a trastabillar. Y por eso tenemos resultados tan pobres. Y por último, felizmente hemos tenido una muy potente política monetaria, ¿no? Muy potente. Quizá de las más potentes del mundo. Hoy día la liquidez en moneda nacional en Perú
Es la segunda más alta después de Estados Unidos en todo el mundo, el incremento de liquidez. Y el incremento del crédito bancario es la segunda más alta del mundo después de China. Entonces, eso te muestra que se ha hecho todo lo posible para evitar la ruptura de la cadena de pagos, ¿no? Si no hubiéramos estado viviendo ya una depresión colosal. A pesar de eso, de haber puesto 7 puntos de producto en 3 meses, estamos cayendo este año 13%, ¿no? Imagínate que hubiera sido el país sin esa política monetaria tan expansiva y tan poco inflacionaria y tan bien recibida por los mercados, ¿no? Porque no se han movido un décimo las expectativas de inflación, ¿no es cierto? Más bien han bajado medio punto de lo que se pensaba que iba a ser inflación hace 6 meses. Entonces, pero no es suficiente, ¿no? El tema fiscal tiene que entrar ahora a tallar para cambiar de signo. Entonces, todos estos malas decisiones en la salud pública y en la parte económica, en la fase básicamente vinculadas al Ministerio de Industria, del Ministerio de Salud, hay que decirlo, nos han causado este problema. Acordemos también cómo era el gabinete a mediados de marzo, ¿no? Estaba el premier Ceballos, ¿no? El ministro de Defensa, que hoy día es el premier Martos, estaba la ministra de Salud Inostroza, que era de la policía, y el ministro Morán, ¿no? Que era brazo derecho del presidente Vizcarra hasta ese momento. Entonces, esa configuración política y militar de ese gabinete tomó esa decisión de la cuarentena. Todas las demás decisiones posteriores han sido para que esa decisión mala no sea desastrosa, ¿no? Reactiva, FAEMIP, todas las demás son para evitar que eso sea peor, ¿no? Y hoy día ya estamos en octubre, felizmente la economía peruana es muy fuerte y estamos cayendo solamente 10%, ¿no? En el tercer trimestre. Y sin cuarentena. Y seguramente cerraremos el cuarto trimestre cayendo una cifra de entre 5 y 7%. Pero en el camino ha habido 2 víctimas importantes. Una de ellas ha sido el mismo Tesoro Público, ¿no es cierto?, que está aprobando de su medicina. La recaudación se ha desmoronado y hemos perdido no tenemos techo fiscal, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que el Consejo Fiscal, ¿no? El Consejo Fiscal te dice en su lenguaje diplomático que hemos destrozado la solvencia que teníamos y que vamos a tener el próximo gobierno que reconstruir la solvencia fiscal perdida en 2 años, ¿no? No es que hemos gastado más, ¿eh? No es que hemos hecho una política para gastar más en la mesa. Si uno ve los gastos de COVID y la caída de la inversión pública, se compensa. O sea, el gasto total de Perú no se ha movido mucho en el año. Lo que explica el déficit fiscal es la caída de ingresos. Entonces, hemos perdido tantos ingresos, ¿no? Y no hemos llegado a poner en la mesa mucho más gasto público. La otra víctima ha sido, bueno, familias endeudadas, ¿no? Gran desempleo, empresas pequeñas, sobre todo vinculadas a servicios, quebradas, y además de la informalidad y el bajo sistema de salud pública, un talón de Aquiles, que siempre ha estado ahí, pero nunca ha mostrado su peor cara, era el sistema político, ¿no? El sistema político también estaba ahí. Así como hay informalidad, así como hay un bajo sistema de salud pública, tenemos también una precariedad política. ¿Y a qué me refiero? A un gobierno respaldo en el Congreso, ¿no? ¿Eso qué cosa es? ¿Qué fragilidad máxima puedes tener cuando tienes un ejecutivo que no tiene partido, no tiene coalición, no tiene ni un congresista que te defienda? ¿No? Si ya a PPK le hicieron lo que le hicieron teniendo partido, ¿no? Imagínate ahora si no tienes partidos. Era una bomba para estallar. Y justo viene la pandemia, ¿no? No hemos votado en enero por un congreso populista. Nunca estuvo en la mesa, en la campaña política de enero, ¿no? No estuvo en la mesa cuán populista soy o si quiero destruir el sistema. Y de pronto, con esta recesión tan aguda, va a ser muy corta, pero muy aguda, han saltado las libres populistas, ¿no? Y han saltado nada más y nada menos, no por la izquierda, sino por partidos como el señor Luna, ¿ah? que han llevado las narices a partidos más grandes como Acción Popular y APP, ¿no? Y con ese coro han hecho destrozos mayores. Comenzó con la ley de peajes, por ejemplo, ¿no? Hemos sufrido tantos años para traer a los mejores operadores mundiales de peajes, los hemos traído y ahora le das una cachetada, ¿no? Felizmente el TC lo ha resuelto. De penalizar, digamos, el acaparamiento y la especulación, ¿no es cierto? Son delitos pues, que no son compatibles con la economía de mercado, de precios libres, ¿no? Precios libres, no hay acaparamiento y especulación. A mano.
Y imagino un fiscal yendo a una bodega, a una farmacia con la ley de acaparamiento, a decir, ¿a partir de cuántas cajas estás acaparando, no? Y a partir de cuántas cajas son tus inventarios debe saber, y un fiscal menos, ¿no? Para acusar penalmente a un gerente de una farmacia, de una bodega, ¿no? Esa ley tampoco se va a aplicar, el MES ya la ha llevado también al TC, ¿no es cierto? El TC fallará pues, en su momento como algo inconstitucional. Después está el tema de la ONP, ¿no es cierto? De pronto, un país que quiere destruir su sistema de reparto, ¿no? En ninguna parte del mundo se les ocurre a los congresistas decir que el sistema de reparto te da títulos para recuperar algo que no es tuyo, ¿no? No es un sistema, tú no eres el titular, el que aporta a la AFP privada es el titular de la cuenta, ¿no es cierto? En cambio, el que aporta al sistema de reparto no es titular, no es tuyo ese dinero, ¿no es cierto? Es una apuesta a un servicio futuro si es que cumple los requisitos, no te puedes ir a la mitad de camino, ¿no? Ese dinero no existe, y sin embargo han ido por ese camino. Felizmente es así, se han neutralizado un poco, se han minimizado sus efectos. Otra es el control de la tasa de interés. Perú no tenía ese problema, a nadie se le ocurría, en 20 años que han pasado, se le ocurría, pero inmediatamente los mismos congresistas no aprobaban una moción de ese calibre, y moría ahí en comisiones, digamos, ¿no? En cambio ahora la Comisión de Economía, nada menos, ha aprobado llevar al Pleno un control de tasa de interés, ¿no es cierto? Con una argumentación por demás deplorable. Y la última, este Congreso, que no ha sido elegido para eso, se le ocurre reformar las pensiones, ¿no? Algo tan complicado, tan difícil y tan institucional, y que va a afectar a todos los peruanos, porque tarde o temprano todos vamos a ser mayores y todos vamos a jubilar, ¿no? Entonces, este Congreso se le ocurre ser refundacional y hacer la reforma de pensiones, ¿no? Con bajas capacidades analíticas y totalmente ideologizado. Entonces, eso una de las víctimas del COVID, de verdad, es eso, ¿no? El modelo económico estaba bajo presión. Y vamos a ir a elegir autoridades en abril, cuando los números todavía sean negativos, ¿no? Porque el último dato de PIB negativo del año será febrero, ¿no es cierto? Ese dato se conocerá recién a mediados de abril, cuando ya hayamos votado. Sí, me quedan 4 minutos y 30 segundos. Entonces, eso es muy peligroso, en verdad, ¿no? Porque el virus del populismo es más letal no en víctimas, no en fallecidos. El virus del populismo es más letal en empleo, ¿no? Y termino con esa idea. Si uno ve las grandes recesiones de Perú, desde la guerra con Chile, esta recesión es muy profunda, pero es muy corta, ¿no es cierto? El próximo año vamos a rebotar. La caída de este año de 13% compite con cualquier caída de las últimas recesiones, pero es muy corta, es aguda y corta. Le gana, de hecho, la crisis que hubo con el gran niño del año 83, ¿no? Una caída similar, pero al siguiente año no rebotó Perú, tampoco al siguiente. Recién el año 86 recuperaste lo que perdiste el año 82. Esa recesión duró 4 años, ¿no? Y esa nomás ya va a ser más duradera que la del COVID. Tenemos también la recesión de los años 30, ¿no? Donde demoró también 6 años en volver la economía a los niveles previos de la crisis de los 30. Y la más grande que hemos tenido ha sido la de García, ¿ah? La del año 88, 89, 90, 3 años seguidos. En esos 3 años seguidos, el PIB cayó 24%. No 13 como ahora, sino 24% en los primeros 3 años de ese ciclo recesivo. Recién en el año 96, ¿no? En el año 1 de Fujimori, en el segundo gobierno de Fujimori y el primer año, el año 96, Perú produjo lo mismo que alcanzó el año 87. O sea, 9 años. Esa recesión duró 9 años, ¿ah? Claramente esta no va a durar 9 años. Entonces, quizá muchos economistas hemos ayudado a ese error, diciendo que esta es la peor recesión desde la guerra con Chile. No lo es. Es la peor caída anual, ¿ah? Pero entre caída anual y recesión hay mucha distancia. La caída anual de este año es dramática, es parecida al año 1 de esas recesiones, pero la duración va a ser muy corta. El próximo año, ¿no es cierto?, al margen de que no haya una vacuna exitosa, no espera uno un año con cuarentena, ¿no? El 2021 va a ser un año sin cuarentenas. Ese simple hecho te va a hacer comparar con un año con cuarentenas. De todas maneras, hay un rebote. El rebote va a ser muy alto, muy bajo, dependiendo quién gane, ¿no? Y dependiendo de la vacuna. Una vacuna exitosa, ¿no? Una vacunación exitosa en Perú a mediados del año y un gobierno
reformista en lo político y en lo estatal y pro mercado, te puede hacer un segundo semestre del próximo año con mucho rebote, tranquilamente más de 10%, ¿eh? Y se acabó la historia, recuperaste en 2 años la caída. Eso sí puede ocurrir. Pero también puede ocurrir un partido que gane mucho más populista, ¿no? Con un Congreso además en minoría en el Congreso y que baje las expectativas de la inversión privada, ¿no? En ese caso también hay rebote. O sea, rebote hay de todas maneras. Vas a rebotar 6% o 10%, u 8% como dicen las autoridades, ¿no? Entonces eso no me preocupa. Me preocupa más bien qué va a ocurrir en los próximos 5 años. Un gobierno de corte populista y con un Congreso difícil, izquierdista y populista, ¿no es cierto?, te puede echar a perder todo lo que hemos avanzado en estos últimos 30 años de reforma económica, ¿no? Eso es lo que está en juego. Entonces, el populismo es un virus contagioso y mucho más letal en términos de empleo y bienestar que el COVID, ¿no? No es nada agradable lo que estoy diciendo, ya estamos saliendo poco a poco, pero digamos, eso es lo que está en juego. Un coletazo del COVID es justamente que nos habíamos puesto a dudar de las bondades de un modelo económico que ha sido tan efectivo y ha destruido pobres en estos 30 años, ¿no? Y ahora está en la mesa en discusión. Y lo vemos ahora con espanto, ¿no? Cómo el Congreso está aprobando estas normas populistas que a nadie se le hubiese ocurrido en los últimos 30 años, ¿no? Yo con eso termino y con gusto estoy para las preguntas. Gracias. Muy bien, Elmer. Muchas gracias. También muy interesante, muy crítica en algunas partes y alentadora en otras. Más adelante seguramente volveremos para poder ampliar sobre eso y compartir también las preguntas de los participantes. Ahora sería entonces Juan Carlos Matius, por favor, 20 minutos igual. Adelante, Juan Carlos. Estás en mute. Perdón, ¿estamos ahí? ¿Ahora sí? Perfecto. Ok, muchísimas gracias Juan Manuel, Rómulo y Rosa por la gentileza de invitarme a participar y siempre es un placer escuchar a Elmer y a Diego siempre con importantes mensajes y gracias a todos los participantes por estar escuchándonos ahora, ¿no? Básicamente quiero complementar algunas ideas que comparto con lo que ha señalado Diego y lo que ha señalado en estos últimos minutos Elmer, partiendo un poco de ubicar un poco dónde estamos parados en el sentido de los grandes cambios que se venían dando en escala global independientemente del tema de la pandemia, ¿no? Hay una serie de megatendencias que estaban trascendiendo a todo el planeta. En muchos países se desarrollan, incluso en América Latina, maestrías de prospectiva, un poco para mirar el comportamiento acá a 20 años, 25 años y no solamente los temas de coyuntura, ¿no? Y siempre es importante, más allá de lo coyuntural, tener esa mirada en perspectiva para entender estos cambios, cómo vienen revolucionando todo y tienen que cambiar políticas públicas, las empresas tienen que reinventarse, el ciudadano mira las cosas de una manera distinta también. De hecho, sí, es un shock lo que hemos vivido y claramente el mirar ese tema de recuperación de plazos más cortos, como lo señala Elmer, es una señal bastante positiva dentro de un escenario donde casi todos los indicadores se han volteado y donde hay algunas cosas de enorme preocupación, ¿no? Es decir, la pobreza se había logrado reducir efectivamente hasta 20.5% y en este tramo sube a 30%, entendiendo básicamente pobreza monetaria, ¿no? Ganar debajo de los $4 diarios. Pero a eso se le suma una caída de la clase media de cerca de 9 puntos que determina un segmento de vulnerables, que son los que están entre 4 y 10 dólares, que suman un 35% de la población. O sea, entre los dos bloques, los pobres, que son 30%, y los vulnerables, que son casi 35%, nos dan cerca del 65% de la población total, ¿no? Y eso acompañado de la caída de la inversión total, que ahí podríamos tener algunas cifras distintas, pero que se estima en un 30%, y la caída del consumo privado, que pesa 65% del PBI, que puede caer cerca de 8%, ¿no? Entonces, ahí hay una foto primera que evidentemente es un punto de preocupación. Sin embargo, siempre cuando uno mira la historia, evidencia que tenemos capacidad de recupero. Yo recuerdo claramente todo el tramo de los 90s,
donde veníamos de un escenario absolutamente proteccionista, con niveles arancelarios de 100%, donde tú veías algunos gremios que básicamente jugaban al lobby para proteger industria acá localmente, y de la noche a la mañana una apertura al mercado que obligó a reinventarse, ¿no? Y tú veías, por ejemplo, yo estaba en la industria esparraguera en ese momento, y empresas que eran líderes del tema esparraguero en ese momento, cuando Perú ya comenzaba a sonar en el tema esparraguero, desaparecieron del mercado, y otras que crecieron hoy día no solamente son líderes en el Perú, sino en el mundo. O sea, Camposol es la número 1 en espárrago, no del Perú, sino del mundo, ¿no? Y como ellas estás acompañada por LAM, pero por el Perú, Nicolini, etc. Entonces, hay una capacidad de, en situaciones de presión, reinventarnos y salir con fuerza, ¿no? Lo propio cuando hablábamos de la cifra del 2008, 2009, veníamos de mirar un Perú en el 2008 con 9% de crecimiento y 2009 ser una de las muy pocas economías del planeta que crecía, ¿no? Los BRICS, Qatar, Bahrein, Corea del Sur, Panamá y Perú eran casi los únicos que registraban un crecimiento, 0.9%, pero en un escenario de recesión generalizada, ¿no? Y en los años posteriores, económica en América Latina, y hemos hecho publicaciones en Singapur, en California, en Colombia, destacando la performance en Perú, no de un año, sino de un periodo relativamente largo, ¿no? Y el propio fútbol esperemos que tenga esa capacidad de mostrar que tenemos capacidad de recupero a pesar de lo que ha pasado anoche, ¿no? Y de hecho, sí, esa preocupación que subrayaba Elmer es absolutamente importante. O sea, suele pasar en América Latina ese famoso péndulo de Estado, como vivíamos en los 80s, a apertura total, como vivimos en los 90s, y ahora esas señales de preocupación de querer regresar a un Estado intervencionista. Esto pasa en Perú y pasa en todos los países de América Latina. Miremos un Brasil con Bolsonaro bien a la derecha y un de México, ¿no? Y el problema es este cuestionamiento de la economía social del mercado, donde sí tiene que haber una reflexión, porque si bien, claro, por supuesto que es un peligro que se hable de cambiar el modelo, es un modelo que claramente ha generado crecimiento y según la CEPAL, uno de los países de mayor reducción de los niveles de pobreza, salvo ese pico de 2017 y bueno, las cifras de este año, pero ese concepto es social, es lo que evidentemente se tiene que reevaluar. O sea, cuando uno mira cómo Cajamarca, con la riqueza minera que tiene y con la posibilidad de impulso a proyectos como el de Yanacocha, aparece luego como la región más pobre debajo de Huancavelica, ¿no? Entonces, eso alimenta esas posturas pro intervención del Estado que no son las que corresponden y que creo que son una pésima señal, ¿no? Y por supuesto, valió perfectamente todas esas preocupaciones del sistema de pensiones, la deuda con la banca, las tasas de interés, la intervención del Estado con medidas populistas absolutamente, además con medidas ya probadas que no funcionan. Cuando miran ese tema con la banca y las tasas de interés, dejan de entender que el 90% de lo que maneja la banca viene básicamente de los ahorristas, de nosotros, ¿no? Y además son el soporte para las MIPES, que son el 98.3% del mercado empresarial en el país, ¿no? Entonces, se apuesta por un bienestar de corto plazo que claramente genera un problema mayúsculo a futuro, y honestamente sí es un tema de preocupación seria, porque sí podrían prosperar posibilidades de ese tipo en una coyuntura de esta naturaleza, ¿no? Y de hecho, sin entrar en los pormenores de las medidas de reactivación que ya se han mencionado, sí entender algo que lo subrayó Diego y que por supuesto valió totalmente, que el foco principal sigue siendo el control de la pandemia, y creo que particularmente con una mirada en los puntos de mayor hacinamiento, o sea, los barrios marginales, los mercados de abastos y los puntos de transporte son clarísimamente los focos donde mayor nivel de contagio existe. Y además, este error de haber mirado algo como si fueran piezas separadas, cuando la economía tiene todo interconectado. Entonces, tienes una cadena productiva, no tiene un sentido en absoluto que abras una parte de la cadena y la otra no. O sea, no tiene ninguna lógica ahí, y el cierre total tampoco lo tenía, ¿no? Y ese es parte del problema principal, ¿no? Sin duda, no debemos perder de vista los 4 grandes motores que son los que impulsan el crecimiento de la economía, digamos, de los cuales 3 están afectados. De los 4 motores: inversión pública, inversión privada, donde la inversión privada pesa el 80%, exportaciones y consumo interno, los 2 primeros se espera una caída de 30%, y el último, que es consumo interno, que pesa 65% del PBI,
una caída cercana al 8%. El único que está razonablemente sostenido es el tema de las exportaciones, en parte por el precio de los metales que ha subido y en parte porque tenemos un pivote en las agroexportaciones que está espectacular, pero que evidencian dos agros, pues el agro de la costa con niveles de competitividad y productividad espectaculares, absolutamente espectaculares, y la agricultura familiar de sierra y de selva que está absolutamente lejana de esa historia, ¿no? El tema del shock de inversiones es una absoluta necesidad, donde hay un tema claro en lo que más rápidamente se puede activar. 2/3 de la inversión privada corresponden a minería e infraestructura, así que ahí es una primera mirada. Y el tema de la inversión pública, que debería estar fundamentalmente orientada hacia los centros de salud primaria y al destrave de todos los proyectos grandes hidroeléctricos, de infraestructura vial y vivienda. Los proyectos hidroeléctricos en ese soporte para el crecimiento del agroexportador son absolutamente vitales y varios de ellos paralizados todavía, ¿no? El tema de Chavimochic, el tema de Majes, son temas absolutamente medulares para el impulso del agro que se sigue esperando, ¿no? Y impulsar el tema de mecanismo gobierno también marcan desafíos importantes que tenemos ahí, ¿no? De hecho, cuando uno lo mira en temas con minería que se mencionó, lleva al tema de preocupación de la capacidad de gestión que tienen los gobiernos locales, municipales, regionales, y hay una tarea donde creo que tiene que haber un involucramiento de la academia también, y es un desafío absolutamente urgente. O sea, cuando hay ese cuestionamiento con la minería, parece meterse a la minería dentro de un paquete, no distinguiendo minería informal de la formal, y cuando vemos la formal, ha puesto sobre la mesa bastante plata que ha sido mal administrada. Se ha utilizado 65% para empezar, o sea, no se ha utilizado el total de la plata encima de la mesa, y cuando uno lo mira por ítems, el gasto corriente y los gastos de consultoría corresponden a los rubros más potentes ahí y no tanto a proyectos de inversión productiva importantes, ¿no? Y siempre como desafío importante mirar el enorme peso que tiene la MIPE y por lo tanto dos temas principales de los que la MIPE adolece permanentemente es el tema de mercado y entender que las compras principales vienen por el lado del Estado, por lo tanto hay un foco de desafío importante, y el tema de financiamiento, que es el segundo punto de preocupación, que en esa coyuntura lo es más todavía, ¿no? Y este tema de intervención con garantías solidarias sí es un elemento que creo que ayuda, porque incluso en un subsector más pequeño como el de la MIPE exportadora, del total de empresas exportadoras en el país, que son 8.400, 64% son MIPES, ¿no? Y cuando se armó el Plan Estratégico Nacional Exportador en la era Toledo y un poco más adelante, se crea este mecanismo CEPIMEX, el seguro para la pyme exportadora, que más que un seguro era una garantía solidaria, ¿no? Y se arma con 50 millones, que después se multiplicó, y hoy día de las 8.400 empresas exportadoras, 1.000 utilizan el CEPIMEX, y la mayoría aduce haber exportado por primera vez gracias al CEPIMEX, ¿no? Porque te cubre el 50% de la garantía que te pide la banca. Entonces, esa garantía solidaria apuntada a la MIPE tiene sentido y a veces termina siendo mejor pagador el micro pequeño empresario que el empresario de terno y corbata, ¿no? Y un desafío también el tema de impulso de ecosistemas regionales de innovación, que en parte pueden cubrirse con tareas tipo CITES, pero las CITES son súper heterogéneas en el país y hay un tema importante que considerar, ¿no? Y de hecho, súper importante el foco en el horizonte. Por eso planteaba el tema de la mirada de perspectiva y lo subrayó también Elmer al cierre de su presentación, pero uno mira el World Economic Forum y de los 12 pilares que muestra, hemos mejorado en varios, hasta antes, el 2020, por supuesto. Pero a pesar de haber mejorado, hemos perdido 3 o 4 posiciones en el último ranking, porque obviamente es una mirada en competencia con el resto de los 140 países, los otros han avanzado más que nosotros, ¿no? Entonces, siguen apareciendo desde siempre las mismas áreas de preocupación: educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad, ¿no? Y en educación creo que la pandemia también trae lecciones, porque creo que en parte las ha ido cogiendo el propio SUNEDU y el Ministerio de Educación cuando han permitido que en pregrado, que solamente se permitía el 50% de las clases virtuales, hoy día se permite el 100%, pero quieren cortarlo en marzo y creo que debería institucionalizarse una posibilidad de ese tipo con los controles que corresponden, por ejemplo, por supuesto, y mirar con mucho mayor detalle el tipo de
enseñanza que se está haciendo. Cuando uno mira el crecimiento de la robótica, yo he ido a visitar un montón de plantas, la planta de Lindley cerca de Chilca, la planta de Samuel Gleiser, que ya falleció, pero lo maneja su hijo en Sierra Rey, Alex Gleiser, y tienen robots hace rato, ¿no? Y cada robot, por ejemplo, que importaba Gleiser para su fábrica de cierres, desplazaba a 6 o 7 operarios. Entonces, eso significa o un jaque al sistema de un Senati o cualquier escuela de formación técnica que tiene que formar al operario de tal manera que conviva con el robot, o simplemente aceptamos que la robótica significará aún más desempleo y subempleo. Entonces hay un tema de acercar la oferta con la demanda laboral que sigue estando divorciada. Seguimos de repente votando demasiado economistas como nosotros, o administradores, o abogados, y de repente en varios de esos frentes el mercado está saturado y necesita mucho más en otros frentes, como es evidente, ¿no? En temas vinculados a la tecnología es clarísimo, ¿no? Y en el tema de salud de la misma manera, o sea, el tema de recuperar la rectoría del MINSA, el fortalecimiento de la atención primaria, el foco de la medicina funcional y digital deberían estar contemplados en una reforma de salud. Y en la parte institucional creo que es uno de los puntos más flacos que tenemos, ¿no? Salimos en el puesto 94 de 141 países. Cuando uno mira los primeros en el ranking, mira pues de repente un Singapur, obviamente hay cosas que se hacen ahí que no se pueden aplicar acá, ¿no? Hay multa de $50 por tirar un chicle en la calle, robas algo y aunque fuera $20 te cortan la mano. Si eso lo aplicáramos acá, tendríamos un congreso de otras instituciones con puro manco, ¿no? O sea, no es que las cosas se puedan calcar, pero sí hay mecanismos incluso de sanción. Yo soy muy partidario más de la zanahoria que del garrote, pero claramente te das cuenta que el garrote bien puesto funciona también. Y lo vemos acá en el comportamiento cívico, ¿no? Un taxi que acá te lleva al aeropuerto y de acá hasta donde termina la frontera con Lima, hace lo que le da la gana y se pasa todos los semáforos, entra al Callao y es un caballerito. Pues obviamente le toma la foto, le cae la papeleta y la va a tener que pagar, o le quitan le suspenden el manejo del auto. Entonces, como que hay mecanismos vinculados a este concepto de reformas que también deberían incorporarse, y creo que ahí están los grandes desafíos donde no estamos todavía atreviéndonos a avanzar. Y esto es importante porque no asumimos reformas importantes desde las reformas estructurales de los 90s, y las grandes reformas suelen operativizarse pues el año 1, el año 2, el año 3, no el año 5, ¿no? Y menos en un tramo de salida. Entonces, ahí hay un desafío que básicamente tendrá que encarar el nuevo gobierno, sea cual fuere, ¿no? Simplemente para complementar, sí, lo estoy haciendo incluso más corto, estoy viendo varios puntos que ya ha desarrollado Diego y Elmer, así que no te preocupes por el tiempo, en unos minutitos lo cerramos, pero sí centrar algunas ideas que me parecen a nivel de propuestas puntuales, pero que creo que podrían contemplarse. El tema de la agrominería, hemos estado trabajando, hay algunos foros por el lado de agro y por el lado de minería, y por eso este acercamiento de dos sectores que compiten por los mismos recursos nos parece fundamental. A veces creo que la crítica hacia la minería es falta de conocimiento de lo que hace la minería y lo que aporta la minería, y creo que no se vende suficientemente la cadena que trae, el efecto multiplicador benéfico para el país, ¿no? Y se le trata de asociar mucho a los conflictos sociales, que efectivamente la zona donde están los proyectos mineros están los mayores conflictos, pero la minería formal está actuando incluso en algunos casos en un acercamiento con la agricultura recontra interesante, ¿no? Y hay varios proyectos que han estado haciendo en varios puntos del país, Cerro Verde, por ejemplo, que son absolutamente espectaculares, ¿no? Y creo que ese enfoque de fortalecimiento de la relación agro con minería, por ejemplo, designando 20% del canon solamente para soporte de agricultura familiar, además centralizando los muchos programas que tiene el Estado, Agroideas, estos programas que teníamos en el Ministerio de la Producción, de Desarrollo de Clústeres, de cadena de proveedores, el mismo programa de Sierra Exportadora, de Sierra Exportadora y de Selva ahora, a veces los varios programas atacando la misma población con servicios que claramente son repetitivos. O sea, no hay un uso eficiente de los recursos del Estado, atacando un problema que creo que es fundamental, el desarrollo de campañas de compra al agricultor peruano, como lo hacen en muchas partes del planeta, hasta los países que se conceptúan como los más abiertos, ¿no?
y eso está relacionado con el uso racional del canon, que creo que también tiene que manejarse con mucho cuidado y que supone este tema de capacitación y control del manejo de los gobiernos regionales, el desarrollo de fondos concursables, ese tema de competencia siempre lo he visto que funciona mejor, y establecimiento de convenios con universidades para el manejo de esos recursos, este planteamiento que escuché a Ricardo Márquez, un foro que armamos de industria donde metimos el tema minero y planteó el tema de un Senati minero orientado hacia justamente ese tipo de iniciativas, me parece también importante. Y el tema de ver a las MIPES con el peso y la relevancia que tienen y que seguirán teniendo. Obviamente amenazada por esa transversalidad de lo que mencionaba Diego de la informalidad, que tiene que haber una propuesta mucho más agresiva para bajar esos números, donde veía en su cuadro que en el mejor momento creo que hemos bajado de 79 a 72, pero seguimos estando entre las economías más informales de América Latina. Para muchos, después de Honduras, somos el país más informal. Y pasa por propuestas de distinto tipo que tienen que estar orientadas a mejorar la productividad de las MIPES. Uno es el esfuerzo de digitalización, pero entendido como es y no con la, digamos, es más complejo y menos rápido de lo que se cree. O sea, por ejemplo, estuvimos trabajando unos temas con la gente de Gamarra y cuando se planteaba el tema del e-commerce, tratábamos de poner algunos ejemplos prácticos y de la compra de una camisa puntual, a cuánto te la vendían y tal. Y claro, yo compro ahorita en Gamarra una camisa, me la traen en taxi, me la pruebo y muy probablemente la manga me queda corta, porque no hay un sistema de normas técnicas que sea aplicado para la gente de Gamarra, salvo los pocos talleres que exportan. Por consiguiente, la camisa XL cuello 16.5 es distinta en un taller que en otro. Y por consiguiente, si yo comprar esa camisa y la devuelvo porque no me quedó por la manga, en el taxi de vuelta se fue la rentabilidad. O sea, antes de pensar en el e-commerce, tiene que venir todo un esfuerzo de estandarización de la calidad. O sea, toco el tema de digitalización, pero con todos los antecedentes que tiene atrás. Y el tema del mercado de abastos, que ha crecido muchísimo más que los supermercados. Tenemos más de 3.000 mercados de abastos en el país y requiere modernización. Es más, mucha de la gente que ha perdido el trabajo producto de la pandemia se ha ido a sus regiones y se ha ido básicamente a los mercados de abastos a vender algo. Y siguen estando básicamente con las estructuras y condiciones de siempre, sin tener una mejor estándar de calidad, que creo que es un desafío súper importante, ¿no? E insisto, dentro de esa parte de lo que mencioné en los desafíos, que la MIPE tiene dos problemas centrales: mercados, y siendo el Estado el principal comprador, el programa de compra Mi Perú tiene que ser fortalecido y hay claramente manera de hacerlo, y el tema de palanca financiera, liquidez para la MIPE es central, no solamente con garantías solidarias, sino que hay varios mecanismos de soporte. Algunos se utilizan parcialmente, pero creo que ahí hay una tarea súper importante, ¿no? Creo que estamos en el tiempo, Juan Manuel, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por ajustarse el tiempo. Ha sido difícil, veo que hay mucho por hablar, pero felizmente ahora tenemos 30 minutos para una rueda para un conversatorio, así que ahí podemos ampliar algunas cosas que se nos hayan quedado. Muy completa en todo caso, Juan Carlos, felicitaciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un poco conversar y vamos también a poder transmitir las preguntas de los participantes. Así que un poquito vamos a empezar tal vez recordando algunas de las cosas que nos han dicho aquí. Diego hacía un excelente diagnóstico de lo que ha sido la pandemia y los efectos que ha tenido sobre la economía. Y quizá me gustaría un poco preguntarte, Diego, si estuviéramos ya trasladados al 28 de julio del 2021 y estuvieras sentado frente al nuevo presidente de la República, ¿qué es lo que le aconsejarías como medidas inmediatas? ¿Qué es lo que nos va a permitir, ya dado el análisis que has hecho, recuperar el tiempo perdido, recuperar esos puntos de caída de la economía con medidas muy concretas? A ver, primero creo que de acá al 28 de julio del 21 hay que ver qué cosa se destruyó en el camino, ¿no? ¿No? Hay muchos riesgos, ya lo mencionaba Juan Carlos, lo mencionaba Elmer también, ¿no? De políticas de diverso corte que posiblemente de cierto modo tengan que tener prioridad en desmontarse en el siguiente año. Entonces, digamos, parte de la tarea del nuevo gobierno va a tener que ser evaluar qué cosas se ha avanzado durante este periodo, o sea, desavanzado en este periodo, y volver a enmendar el rumbo, ¿no? Y una parte fundamental de la tarea que va a tener pendiente es la consolidación fiscal.
¿no? O sea, la tarea de reconsolidar ingresos y una trayectoria creíble hacia digamos, pues el 2025 de balance entre ingresos y gastos del sector público es absolutamente urgente. Ahora, digamos, si yo tuviera que quedarme con cosas más inmediatas ligadas a la economía, digamos, la palanca más rápida, más inmediata que tiene el gobierno a disposición, y a veces se sobreusa por eso, es inversión pública, ¿no? Ahí tienes, entre comillas, rápida, porque sabemos que se demora, pero ese es precisamente el reto, ¿no? Tienes algunos proyectos que ya están en marcha, ¿no? Tienes la línea 2 del metro, de repente es el más grande, no tienes grandes irrigaciones que se han quedado por uno u otro motivo en el tintero, no tienes Olmos, tienes Majes, tienes Chavimochic, en diferentes estadios y con diferentes problemas de cada uno, pero que deberían poder avanzar rápido. Tienes muchas obras que falta poco y deberías poder cerrar, tienes la autopista del Sol, no tienes varias cosas que tienes ahí de obra pública por sacarlo más o menos rápido, lo mismo con el aeropuerto Jorge Chávez. Y luego tienes algunos proyectos ya privados a los cuales también deberías poder imprimir velocidad de manera más o menos efectiva, ¿no? El más grande de repente ahorita es la Quellaveco, ¿no? Que ha tenido retraso por diferentes motivos, pero tratar de imprimir velocidad ahí es importante. Sacar Tía María sería una señal, ¿no? O sea, sería no solamente el impacto económico directo que eso tiene e indirecto en la región, sino también como mensaje sería privado sería súper importante. Y luego luego ya ahí tienes que entrar de repente a la microregulación de cómo hacemos más amigable el marco general laboral y tributario para la inversión privada. Esto sí va a demorar un poco más de rato, aquí no hay una bala de plata, no hay una estrategia inmediata, pero es algo a lo que le deberíamos poner foco incluso excesivo durante el 21. Muchas gracias. En la misma línea, Elmer, has tenido al final un mensaje bastante esperanzador. Yo, mientras hablabas, recordaba esa caricatura en los años 80, justo en la época de la democracia, no sé si la recuerdas, una caricatura en el diario que había un niño que estaba sentado tomando su sopa y la mamá le decía, toma la sopa o voy a llamar a un economista para que te cuente su futuro. No sé si recuerdas un poco eso. Nos mostraban siempre como los malos de la película, pero hoy día escucharte nos llena de esperanza porque nos dices que no va a ser tan duro y el golpe va a ser un poquito más, la recuperación va a ser más pronta. Pero en todo caso, también nos pusiste en dos escenarios, de un gobierno, digamos, más de pro mercado, de un gobierno no populista, no necesariamente, digamos, que iría más bien tal vez por rescatar algunas reformas que se quedaron en el tintero, nos puede llevar a recuperarnos más rápido, pero también estaba el otro. Entonces, en esa línea, si tú tuvieras nuevamente que, como lo puse a Diego, estar frente al candidato, al hombre que va a gobernar el país en el 2021, ¿cuáles serían las principales medidas que debería hacer en la macro y en la micro? ¿Qué es lo que debería concentrarse en el corto plazo para además ganar en confianza respecto a su gestión en la parte económica? Sí, viendo lo que ha pasado en este último quinquenio en la parte política, creo que él tiene que asegurar primero una coalición de gobierno, ¿no? Es decir, que no se hable nunca de la vacancia en los 5 años, ¿no? Que nadie se le ocurra pensar algo así nunca en los 5 años. Entonces, dependiendo con cuál sea su fuerza en el Congreso, hacer una coalición, ¿no es cierto?, que lo ponga ahí sin problema a los 5 años, para que no se hable ese tema, ¿no? Para sacar de la mesa el tema de vacancia o cerrar el Congreso, ¿no es cierto? Eso se hace ganando ampliamente, ¿no?, o con una coalición de partidos similares al de él, ¿no? Para lo cual tiene que ceder poder. O sea, tiene que ser una persona muy grande para ceder poder, ¿no es cierto?, y compartirlo, y de manera de armar una coalición amplia de gobierno. Una vez resuelto ese problema, hay que avanzar en lo técnico, ¿no? Porque lo otro es central también. Si no vamos a tener, pues, ministros muy buenos, pero que duran 6 meses, ¿no? De hecho, ese puesto, el puesto de ministro de Economía, que no rotaba tanto, ha comenzado a rotar mucho también, ¿no? Se parece jamás como el Ministerio del Interior, ¿no? Pero tranquilamente rota como el promedio de muchos ministerios. Y eso destroza, pues, el avance institucional, ¿no? No siempre se puede. Entonces, resuelto ese tema, que es importante, pensar en 5 años, ¿no? No solamente en la coyuntura de cómo levantar el año 2021, sino meterse en las grandes tendencias mundiales. En la línea de Juan Carlos, ¿no? Si no somos capaces, Perú es un país periférico, ¿no es cierto? Es un país
en desarrollo, débil, y no es capaz de insertarse en las grandes cadenas de valor mundial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer y sabemos hacer y estamos autodescubriéndolo? Minería sin duda, agricultura, exportación de alta calidad sin duda, y también el turismo, que espero que después de la vacuna y todo volvamos a relanzarnos por ese camino, y el tema gastronómico, que somos mejores que otros en el mundo, ¿no? Entonces, esos son nuestros tres grandes fuertes que los tenemos y hay que desarrollarlos. Pero en paralelo, ¿no es cierto?, tenemos que gastar mucho en educación, en conocimiento, porque el mundo está yendo muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido, y un par de décadas no va a ser como el que conocemos hoy día, ¿no? Y seguramente va a haber actividades que se van a reemplazar y vamos a quizá tener desempleos masivos. No es tan sencillo como darse. En el pasado estos cambios tecnológicos eran más lentos, ¿no? De pronto, si tú eras mecanógrafo y inventaron el Word, ya nunca más eres mecanógrafo, ¿no? O si tu trabajo era reparar máquinas fotográficas, ahora con los celulares ya no necesitas ese trabajo, ¿no es cierto? O tú tenías un taller de herrajes para los caballos y justo viene el automóvil, ¿no es cierto? Entonces, los mercados se acomodaban poco a poco ante esos cambios, ¿no? Porque no eran más discretos en el tiempo, ¿no? Pero algo que no sea discreto, que de pronto desplace muchas masas, es el peor escenario para el Perú. Ese escenario sería catastrófico para el país, ¿no? Es 1000 veces es mejor ser explotado que ser ignorado, ¿ah? Entonces, cuando estás ignorado, estás perdido, ¿no? Ni siquiera te contratan por eso. Entonces, la única manera de insertarse en esas cadenas de valor es usar lo que tenemos en estos sectores y también preparar a los niños en esta aventura de la economía del conocimiento, ¿no? Y ahí somos muy malos. Y con el COVID se ha mostrado justamente ese problema y si no nos apuramos, no tenemos esa sensación de urgencia, vamos a quedar fuera de la mesa. Ya estamos en el borde de la mesa, pero ya vamos a estar fuera de la mesa. Y esa sensación de urgencia tiene que percolar al ministro de Economía y al presidente. Es decir, debe ser un obsesionado con el crecimiento y con la igualdad de oportunidades. O sea, cualquier cosa, cualquier ley, idea que viene, va a dar esos dos test. Va a aumentar el PIB potencial y va a igualdad de oportunidades. Si hacen las dos cosas, mejor, ¿no? Y si hace una de ellas, vamos para adelante. Todo lo que no sea igualdad de oportunidades ni sea crecimiento económico a largo plazo, no se hace, ¿no? Pero un obsesionado con esos criterios, ¿no? Para justamente comenzar a apurarnos en el crecimiento del ingreso per cápita y dar oportunidad, ¿no es cierto?, a toda esta masa de peruanos. No podemos tener, como hasta ahora, un pequeño grupo de gente educada que paga impuestos a la renta, ¿no? Y el resto exonerado, ¿no? Porque ni siquiera entra en el rango para aportar, ¿no? Por ejemplo, de casi 18 millones de personas, declaramos impuesto a la renta en categoría 4 o 5, solamente 5 millones. De los 18, 5. Y de los 5, pagamos 1,5 millones. O sea, solamente 1,5 millones de personas en el Perú, de trabajadores y trabajadoras, son capaces de ganar más de las 7 UITs, ¿no? A partir de ahí, recién comienzas a pagar impuestos en el Perú. Eso no puede ser. Si pudiésemos tener el doble de profesionales o el triple de profesionales, tendríamos una recaudación colosal que podría ser gastada justamente en esta retroalimentación. Y yo termino con una propuesta que que si lo hubiésemos resuelto hace tiempo, no habría problemas ahora que hemos tenido con el bono, que es simplemente una declaración anual de ingresos a todos los peruanos, ¿no es cierto? O sea, no puede ser que tengamos una especie de esquizofrenia. Soy ciudadano cuando voy a poner a mi hijo al colegio gratis, o voy a la posta gratis, o quiero viajar y darme mi pasaporte, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a la hora de declarar, hay gente que no declara, ¿no? Es mandatorio declarar, tan mandatorio como votar, ¿no es cierto? Entonces, si tú declaras, así no pagues, el Estado va a saber cuánto ganas, ¿no? Ese método de declarar hubiera podido, si hubiésemos sabido eso antes, ¿no es cierto?, hubiésemos sabido cuánto gana la gente, ¿no? Y cuál requiere o no requiere un bono, ¿no? Es tu DNI, tu RUC y tu celular, ¿no? Eso es lo mínimo que puedes saber de sus ciudadanos. Todos los países avanzados del mundo, democrático, saben eso perfectamente. Es una obligación a la gente declarar, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy sencillo y te hace también avanzar en la ciudadanía. No solamente soy ciudadano cuando pido que gastes en mí,
sino también soy responsable y declaro. Puede que no pague nada, porque si gano 800 soles no pago nada, pero sí declaro, ¿no? Eso es bueno saber. Y con eso también puede ser cruzado por la SUNAT para saber conflicto entre una declaración y minería ilegal, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que has declarado que ganes 700 soles y estás viajando pues, a Europa 2 veces al año, ¿no? Entonces, ese simple hecho de declarar es muy potente para incluso luchar contra las actividades ilegales que hay en forestal, en narcotráfico, etc. O sea, todos ciudadanos tienen que declarar impuestos a la renta. Es lo mínimo, ¿no? Gracias. Muy bien, interesante. Juan Carlos, vamos cayendo ahora en la parte más micro, más en la parte microempresa, mediana empresa, que es el tema que más dominas y el que nos has hablado mucho. Y ahí aparece siempre el tema de la informalidad. ¿La informalidad es una bendición o es una maldición? Hay algunos dicen que es un mecanismo de defensa que nos va a permitir protegernos, otros dicen que ni hablar, eso más bien nos puede llevar a la catástrofe. ¿Qué es lo que necesitamos plantearle al nuevo gobernante para realmente formalizar el país? Si queremos que todos paguen impuestos, por ejemplo, como lo ha dicho bien Elmer, vamos a tener que ser más formales cada vez. ¿Y eso cuál es la correlación con el empleo, que también debería pasar a ser más formal? ¿Cuál es esa receta que hace tiempo buscamos? ¿Qué es lo que tú recomendarías, ¿no? Para poder incluso pasar a otro estándar de producción con valor agregado, incluso mirar que la pequeña y mediana empresa también pueden exportar, no necesariamente preocuparse solo por el mercado interno y el mercado estatal. ¿Qué es lo que crees que le estaría faltando a este nuevo gobierno en ese mensaje para la MIPYME? No, es un punto súper importante y creo que la manera como lo visualizó Diego fue súper interesante, ¿no? A ver, mira, te cuento a partir de una experiencia específica. Yo he visitado un montón de emporios de pequeñas empresas en el país y en algún momento visitando alguno de ellos nos decía uno de esos microempresarios, bueno, no le gusta que le digas microempresarios, no, empresario de la microempresa, no es lo mismo. Y decían, yo facturo abiertamente, en una conversa abierta, facturo 500.000 soles al año y mi margen es 20%, gano 100.000 soles al año. Y si pretendiera formalizarme me costaría 102.000. Y se reían, un poco bravo, ¿por qué me va a formalizar? Claro, pareciera un callejón sin salida, ¿no? Porque ¿qué estímulo le puedes dar al tipo, ¿no? Pero luego te das cuenta cuando veías la diagnosis de la problemática de estos señores, lo que yo mencioné hace un rato, que el principal comprador de la micro y pequeña empresa es el Estado. Y la única manera de vender el Estado es siendo formal. Por lo tanto, ahí tienes un primer incentivo. Y por eso hablé muy rapidito de cómo replantear el tema de Compras Mi Perú. Por ejemplo, con un tema muy puntual para no entrar en los detalles del programa, pero para tú vender al Estado necesitas evidenciar historial. Ya hay pequeñas empresas que le venden a un Creditex o le fabrican a Creditex y Creditex gana la licitación. Entonces se hizo una modificación para que la venta indirecta al Estado valga como récord. De tal manera que a pesar de nunca haberle vendido al Estado, por haberlo hecho indirectamente, tienes récord y podría ganar. Entonces, cambios pequeños, pero que le permite una oportunidad mejor, ¿no? Entonces, ventas al Estado es una primera línea. Segundo, el micro y pequeño empresario trabaja con línea de financiamiento de 40 y tantos %. Con una tasa alta podría ser menos de la mitad si fuera formal. Entonces, otro incentivo importante, ¿no? Entonces, y por supuesto, todo el tema de simplificación administrativa, donde hago una autocrítica. Cuando íbamos como Ministerio de la Producción a Gamarra y decíamos, oye, para ayudar a la formalización y ponerles ese kit digital y ayudarlos, queremos establecer centro de desarrollo empresarial. Bacán, y teníamos un mecanismo para hacerlo y pusimos como 9 en el país, ¿no? Pero luego te decían a mí, oye, pero tengo acá el Ministerio de Trabajo que está a 2 cuadras, que está haciendo un programa de estímulo en la formalización. Y tengo a SUNAT a cuadra y media que tiene una oficina para ese fin. O sea, la vergüenza era que nos decía un poco entre ustedes, preséntense y pónganse de acuerdo. O sea, tendría mucho más sentido centralizar el esfuerzo, compartir los gastos que significa disparar esa bala, en lugar de cada cual como si compitiéramos un SUNAT con un producer o con un Ministerio de Trabajo. Entonces, hay temas de ese tipo, como lo mencioné en el agro también con agroideas y cierre exportadora, mucha dispersión y pierdes recursos que podrían ser bien focalizados. En muchos casos es verdad, no es un tema de recursos, sino cómo lo utilizas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tienes incentivos bien directos que podrían cambiarte y moverte un poco el señalizador en el tema de informalidad, que seguimos estando súper altos, ¿no? Y creo que es un problema importante, ¿no?
Hay una pregunta interesante aquí que tiene que ver con, y la voy a poner para los tres porque es una pregunta bien retadora, porque siempre hablamos de la gran minería y lo importante que es, y eso nadie lo niega. El Perú es un país minero, a pesar que mi corazoncito es más agrario, pero igual yo creo que ahí hay que trabajar en esta relación agrominería. Pero me preguntan, ¿qué sugerencias habría para la pequeña o mediana o pequeña minería artesanal? O sea, para los que no solamente nos quedemos un poco hablando sobre la gran minería. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer al respecto? Es una pregunta concreta de un participante. ¿Qué habría que hacer con la pequeña y mediana minería? ¿Alguien más? Si quiere, bueno, si quiere lo menciono un poco porque yo no hice distingo de tamaños porque incluso en el caso de la pequeña minería, esa articulación con el agro es muy valiosa. Y como te digo, para mí fue sorpresa incluso ver los temas que estaba trabajando la Newmont, el tema que estaba trabajando la gente de Cerro Verde, digamos, de articulación, incluso utilizando parte de la asistencia técnica que ofrece el Estado, pero jalando al pequeño agricultor y generando un compromiso en la comunidad que en lugar de volverse un opositor y un frenador de la minería, se volvió un impulsador, ¿no? Y claro, tú dices a veces hasta cuando lo llevas a los números, tú dices, oye, si un Tía María lo bloquean, yéndome a la grande como ejemplo, pero repito, validando eso para la pequeña también. Y dices, oye, de cara a la comunidad arequipeña, si tú eres capaz de decir, oye, este proyecto minero genera 90 millones de dólares de cánomo durante los siguientes 8, 9, 10 años. Y hay un compromiso, acá está el presidente de la República, el presidente del gobierno regional, el gobernador municipal, etcétera, etcétera. El compromiso de poner 2 losas deportivas, una posta médica, un hospital. Yo no creo, si es que hay un compromiso formal, obviamente creíble y tal, y esa plata está puesta ahí, que esa comunidad salga a bloquear las carreteras, ¿no? Entonces, y ese tema es aplicable para la grande como puede ser en menor escala, con el mismo esquema de articulación a la pequeña. Entonces yo creo que ese approach en minería, agricultura, es válido para todo tamaño de empresa en el sector minero y funciona. Yo lo he visto en algunas regiones y me ha sorprendido, ¿no? Muchas gracias. Yo quería plantearles ahora otra pregunta que tiene que ver con lo institucional. Digo, tú que estás en el IPE, que estás un poco más pegado, digamos, a la visión de empresarial también. No sé si tienen la misma sensación que yo tengo, por lo menos, pero siento que en el tiempo se ha ido perdiendo ese binomio público-privado. Cada vez le tenemos más temor y hay como una especie de enfrentamiento. Mejor nos miramos de lejos, no nos juntamos. Todo este factor de corrupción que ha habido efectivamente también ha dañado esa relación. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer de aquí para adelante en términos de esa construcción de lazos entre el sector público-privado para retomar el crecimiento? ¿No? Por ejemplo, en los temas como obras por impuestos, que se ve claramente, o las APPs, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Qué recomendarías en esa parte institucional? A ver, creo que para esto se necesitan las dos partes, ¿no? Para esto necesitas que el sector público ponga de su parte y que el sector privado también. Desde el sector público, y lo vimos en algún momento durante la gestión de la crisis, ¿no? No me acuerdo quién lo mencionó, pero hubo pues el gabinete con el que empezamos, ¿no? donde había algunos ministros que vamos a decir que no eran muy proclives a la colaboración público-privada, ¿no? Sino más bien se miraba con escepticismo cualquier ayuda o cualquier espacio de colaboración, ¿no? Y eso tuvo las consecuencias que tuvo, ¿no? Entonces, desde el sector público, de hecho, no es solamente un tema de colaboración activa y de predisposición, siempre que sea posible y legítimo, sino también de dar el mensaje político de que eso es algo que debemos buscar, ¿no? Porque parte de lo que se ha perdido es el mensaje político, ¿no? Y bueno, y ahí es primero pues las pensiones, de ahí tuvimos contra las farmacias, de ahí tuvimos contra los bancos, de ahí tuvimos, o sea, hay una narrativa bien construida y que en ocasiones el sector público no ha ido a, digamos, corregirla, ¿no? Sino más bien ha abonado a esta narrativa contraria a algunos esfuerzos privados. Entonces, desde el sector público queda esa tarea. Desde el sector privado yo creo que queda una tarea también de reconstrucción de imagen, porque sin duda lo que mencionas ha dañado seriamente al sector privado, desde los estafes de corrupción, etcétera, y también de mejoras dentro de su propia institucionalidad, ¿no? Los problemas de institucionalidad y de representatividad no son solamente del sector público,
¿no? ¿No? Desde el sector privado también hay problemas de coordinación, también hay problemas ¿no? de ideas a veces encontradas, ¿no? Y cuesta encontrar una sola voz legítima, ¿no? Que además abogue por cancha pareja, que abogue por competencia, ¿no? Que abogue por los principios básicos de economía de libre mercado, ¿no? Y no por prebendas, no por cierre, no por temas mercantilistas. ¿No? Esta voz legitimada y fuerte del sector privado creo que también es parte de lo que se ha perdido, y no solamente tampoco desde el sector no corporativo, alto, sanisidrino, ¿no? Sino también, cuando hablo de institucionalidad del sector privado, también entran acá pues, las cámaras de comercio regionales, de pequeñas localidades, ¿no? Que también tienen que jugar un rol en el debate de política pública, y muchas veces pues están abandonadas, funcionan en una habitación al costado de la universidad y con un personal pues de 2 personas, ¿no? Entonces, cuando hablo del fortalecimiento del sector empresarial, no es solamente el corporativo sanisidrino, sino es la visión integral desde pequeños empresarios de diferentes sectores también. Entonces, en resumen, para eso se necesitan las 2 partes, ¿no? Se necesitan colaboración desde el sector público, mejor predisposición, y se necesita también voces más fuertes y legitimadas del sector privado. Correcto. Gracias. Elmer, en la misma línea, ¿no? Escuchamos muchas críticas del modelo a partir de la pandemia, pero un poquito antes de la pandemia, todos los problemas que hubieron en Chile con estos movimientos sociales, ¿no? Y el abanderado de la economía de mercado, vamos a decir que era nuestro vecino, y estamos siempre todos aquí pensando que en cualquier momento va a pasar algo similar en el Perú. ¿Por qué calan estos mensajes antimercado? ¿Por qué son muy nutritivos para nuestros políticos actuales? ¿Por qué vende tanto si uno mira el desarrollo de los conos y uno ve claramente que la economía de mercado en su nivel más básico funciona, ¿no? Y hay personas que empezaron prácticamente de nada y hoy día tienen una generación de riqueza importante, ciertamente en la informalidad, pero han progresado. ¿Por qué es tan sustancioso? ¿Por qué es que esto va ganando espacio? O en todo caso, también, ¿qué recomendarías para que fortalezcamos el mensaje de que la economía de mercado no es la que está fallando, sino tal vez el rol de los actores que no lo están interpretando bien, dicho sea el Estado con varios de los temas que ustedes mismos han señalado? ¿Qué es lo que crees que está fallando y cómo podríamos darle la vuelta a ese mensaje populista también? Sí, a ver, en el caso chileno ojalá que tuviésemos ese problema, porque el caso chileno lo veo como un tema de demandas del Estado. Es decir, no hay ningún país en el mundo que tenga el PIB per cápita chileno con ese tamaño del Estado chileno. Es muy chiquito su Estado, parece per cápita. Entonces, lo que tú has visto en la historia de los últimos 100 años son países que se comienzan a desarrollar, comienzan a subir su ingreso, también demandan más estado de bienestar, ¿no? y más igualdad de oportunidades. Eso es donde ha fallado Chile. O sea, su clase política no ha sabido leer esas demandas y darles, en consecuencia, mayor espacio a esas demandas. La izquierda chilena de Bachelet sí leyó el problema, pero no tuvo buenas medidas, ¿no? Y la clase de la derecha de Piñera no leyó el problema, ¿no? Entonces, por eso acá están ya yendo a elecciones para cambiar la Constitución. Entonces, lo que ha fallado allá es más tamaño del Estado, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo ha resuelto ese problema la OCDE, ¿no? Cuando en los últimos 100 años los países crecían, con mayor estado de bienestar, ¿no? Con mayores impuestos y mayor gasto. Entonces, Chile lo va a resolver, espero que en el buen camino, ¿no? Aumentando un par de puntos de la presión tributaria y mejorando la igualdad de oportunidades. En Chile la desigualdad del ingreso es parecida a la peruana, ¿no? Muy parecida. Entonces, hay menos pobres, pero son igual de desiguales. Y no es una sociedad justa. Y lo que están pidiendo ahora es más justicia, ¿no? La gente no lo pide de esa manera tan intelectual como lo estamos hablando acá, ¿no? Pide mejores pensiones, pide mejor educación, ¿no? Pide que no abusen los monopolios, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero en el fondo está pidiendo una mayor presencia del Estado. En Perú no, en Perú el Estado nos abandonó hace tiempo, ¿no? Es como que es diferente. Allá tú le pides a papá Estado porque lo sientes tuyo y le pides, ¿no? En cambio en el Perú el papá te abandonó, digamos. nunca te ha dado nada, entonces no le pides nada, pues, ¿no? Entonces estamos por otro camino. Es un problema, estamos peor, en verdad, estamos peor. Ojalá que tuviésemos esa conciencia cívica de pedir cosas a los políticos, ¿no? Pero no. Entonces los políticos también en ese mundo, digamos, se vieron problemas, está dislocada en el Perú la representación política, ¿no? No representa, los
los políticos no representan bien a la sociedad. Ha fallado el diseño del mecanismo para que eso ocurra mejor. La calidad de la democracia en Perú es muy mala. Y por eso puede ser que pequeños grupos organizados llegan al poder y actúan en función de las minorías. Por ejemplo, la de los peajes, ¿no? Claramente es un caso de cómo las minorías toman un control y se da. Entonces, hay una carrera al populismo, uno peor que el otro, y todo como una especie de cooperativismo del populismo, ¿no? En cooperativa aprobamos las normas que van a destruir un poco el modelo. Eso hay que ponerle coto a eso ahora en las elecciones, ¿no? Porque gran parte de los peruanos en las últimas 5 elecciones vota por centro, ¿no? Y obliga a que el candidato se vaya por ese camino. Y eso no ha estado en la mesa ahora. Y entonces hay que hacer que eso sea efectivo, ¿no? Pero no solamente bastaría con no retroceder, ¿no? Tendríamos que avanzar. Y el desarrollo no está garantizado, ni siquiera en Chile, ¿eh? Porque si en Chile hacen mal las cosas, ¿no? Si votan mal, ¿no? Puede ser que ese país se estanque y se quede indefinidamente estancado como Argentina. Ese es el pronóstico de Sebastián Edwards, ¿no? Él piensa que Chile ya va a ser un país entre Costa Rica y Ecuador, ha dicho, ¿no? O sea, se puede estancar indefinidamente. ¿No? El desarrollo no es lineal, ¿no? Es un sendero muy angosto y hay que estar en ese camino. Entonces yo creo que Perú es crucial la elección del próximo año, ¿no? Se juegan los próximos 5, se juega también el rol de Perú en esta cadena de valor mundial, y si no hacemos bien las cosas vamos a quedar realmente fuera, como un satélite. Y creo que ya estamos ahí, en verdad, pero todavía no pierde la esperanza, ¿no? Como el mundial. Gracias. Okay. Muy bien, una pregunta final para los tres y con eso después pasamos a unas reflexiones finales que tienen que ver sobre una preocupación, creo, para todos: empleo. Hemos escuchado al presidente de la República hablar mucho sobre la caída, pero el rebote, que ya recuperamos 30%, es su visión, la respetamos, no la compartimos necesariamente, y ha dicho, estamos generando empleo a una velocidad significativa. Pero cuando uno mira, dice, ¿qué tipo de empleo se está generando? Y parece que estamos generando más empleo temporal, cuando lo que nos preocupa es recuperar el empleo sólido, sostenible. Entonces, respecto a eso, medidas concretas, o en todo caso, ¿cómo analizan estas apreciaciones de parte del gobierno? ¿Y qué deberíamos hacer para que rápidamente recuperemos el nivel de empleo que tenemos? Porque eso es lo principal de que las familias necesitan para sostenerse. Empezamos de nuevo por Diego y luego terminamos con Juan Carlos. Diego, adelante. Sí, o sea, a ver, sin duda la preocupación de empleo es la más inmediata de las personas, ¿no? O sea, cuando uno habla de PBI, de déficit fiscal, ¿no? Ingresos tributarios, ¿no? Que eso la verdad que a veces suena muy ajeno. Lo más importante, lo que más cercano que tienen las personas es su trabajo y en qué dedican su día a día, sus horas, de repente también cómo llegan al trabajo, en un transporte público, pero digamos que entre esas dos posiblemente está lo más cercano de los ciudadanos en el día a día. Las estadísticas de mejora de empleo, ¿no? Efectivamente han ido hacia arriba, ¿no? O sea, tienes algunas estadísticas adelantadas de PLAME, ¿no? Tienes algunos indicadores. Mañana vamos a conocer un poco más de la EPE, ¿no? Cuando salga publicada en el INEI. Pero la verdad es que esto va a demorar en recuperarse. O sea, podemos haber llegado hasta cierto punto más o menos rápido cuando volvimos a abrir ciertas actividades económicas, pero aquí es probable pues, que por temas de demanda y de consumo esto se vaya a retrasar para llegar a niveles pre-pandemia, muy posiblemente bien entrado el 22, ¿no? Y eso, de repente eso es hoy día lo más cercano que tienen las personas, o sea, que lo más cercano que tienen las personas a la manera como se experimenta la crisis, ¿no? El mercado laboral. Y a la vez es el driver grande de la capacidad de consumo de la economía y del movimiento económico en general, ¿no? Es la camisa que quería comprar Juan Carlos en Gamarra, que de repente ya no se la va a comprar. ¿No? Ese es el driver principal. No más allá de la demanda externa que tenemos hoy día por commodities y cobre. Yo no soy muy fan de algunas políticas de empleo temporal con recursos públicos para, no sé, parchar caminos y no sé qué otras cosas han puesto. La verdad que no es mi política favorita, la verdad. Creo que los recursos públicos son escasos y tienen que usarse necesariamente para el cierre de brechas,
mejoras en la calidad de vida de la población, mejoras en la entrega de servicios públicos al ciudadano, seguridad, salud, justicia, educación, etcétera. No estoy seguro que los recursos públicos para el empleo temporal estén dedicados a eso. Honestamente, de repente mejor hubiera sido dejarles el espacio para que puedan buscar un trabajo productivo, sea formal o informal, y cubrir ese espacio con un bono. No, porque al final termina el empleo temporal subsidiado, te quedaste con un camino limpio que de repente no necesitabas limpiar, ¿no? Y sin la plata sin la plata que tuviste que cubrir por esos meses del empleo temporal, y la persona sigue sin trabajo. ¿No? Entonces, ahí en realidad la ecuación no me termina de cerrar. Obviamente lo principal es reactivar el empleo productivo. Elmer, en la misma línea. Claro. A ver, cuando los gobiernos en general sacan estos programas que le llaman de empleo, 1 millón de empleos, medio millón de empleos, hace un abuso del español, ¿no? Porque en realidad son jornales, ¿no es cierto? Son jornales que duran 1 semana o 3 meses, ¿no? Cuando dicen, voy a crear 1 millón de puestos de trabajo con el programa Arranca Perú, en verdad son 1 millón de puestos de trabajo permanente, son empleos, no, son 1 millón de trabajadores que va a trabajar en promedio cada uno 4 semanas, digamos, y ahí se acabó el programa, ¿no? Le has dado empleos transitorios a 1.000 soles, por promedio, ¿no? Para entre 2 semanas a 3 meses. Eso no es nada, ¿no? Eso es un programa que inicia en el corto plazo, que hay que hacerlo en su momento y nada más. En verdad, el empleo permanente en el Perú existe, pero es informal, ¿no? Y es independiente. O sea, la primera mayoría del mundo de los empleados en Perú son los dependientes informales, ¿no? La segunda mayoría son los independientes, ¿no? Que no pagan impuestos porque además ganan muy poco. Y la tercera minoría recién son los formales, dependientes, ¿no? Ese grupito pequeñito de 30% del total del empleo dependiente, que es formal. Y no es un país de grandes sueldos, ¿no? Un decil sí gana sueldos internacionales, ¿no? El capital humano más educado de este país gana sueldos internacionales, pero 90% no es así, ¿no? El problema del empleo en el Perú es un problema de salarios reales, ¿no? No es un problema de que tengo o no tengo empleo. Es un problema de trabajo todo el día y gano muy poco. Y eso ha venido mejorando cada año, sí. Cada año, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, los salarios de Perú han subido, ¿cuánto? 80 soles por mes, por año, perdón. O sea, cada año mejorabas en promedio 80 soles. Hasta hace 2 años que llegaron los venezolanos. Y ya no subió 80 soles, subió 0, ¿no? La economía tuvo que absorber esta oferta y dejó de aumentar. Y este año ha caído por la recesión. El próximo año, ya con la expansión, los salarios van a seguir subiendo. Pero están subiendo 80 soles al año, ¿no? Y en promedio, ¿cuántos son? 500 dólares. O sea, un peruano en promedio gana 500 dólares. Esa es la mediana nacional, ¿no? O sea, 1.800 soles, digamos, ¿no? Y esos 1.800 soles en promedio, el próximo año será 1.880. Y de ahí será en 1960. Y así en los próximos años, ¿no? Cuando acabe el próximo gobierno, no van a pasar los 2.000 soles, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos para que ese salario real no sea tan bajo? Solamente hay 2 caminos, ¿no? Más inversión privada, que aumenta el ratio capital-empleo, y mejor educación, que aumenta el capital humano. Ambos mejoran la productividad del trabajo y ambos hacen que los salarios sean mayores, ¿no? ¿Cómo muestra la experiencia mundial? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? La obsesión por el crecimiento es lo mismo que la obsesión por los salarios, ¿no? Todo es una cadena, ¿no es cierto?, que en equilibrio te lleva a una posición de mayor desarrollo, ¿no? Muy bien, gracias. Juan Carlos. Sí, bueno, básicamente en línea con lo que ha señalado Diego y Elmer, simplemente reforzar la idea de lo que mencionaba en el sentido que el consumo interno pesa 65% del PBI, por lo tanto, para generar empleo permanente hay que reactivar ese consumo, esa demanda interna, y ahí el rol de la MIPYME es fundamental, casi la mitad del empleo lo genera esa MIPYME, ¿no? Entonces, cuando se habla de esas inversiones en sectores productivos, apunta hacia eso, y para mirarlo en un sector que es el que está marcando la hora en este tema de agroexportaciones, además va a coincidir con un crecimiento del sector en un momento en que se va a presentar una crisis alimentaria a nivel mundial, y Perú tiene una oportunidad absolutamente espectacular. Y hay un encadenamiento bien interesante en el agro, porque por cada empresa agroexporto espárrago, y no solamente se beneficia el agricultor,
sino el productor del envase hojalata, del suncho, de la grapa, de la bolsa plástica. Hay una cadena súper importante. Entonces, esa es la dirección, o sea, inversión y el tema de activación del consumo interno, y ahí la MIPE juega un rol fundamental, ¿no? Muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, tenemos ahora una parte de reflexiones finales de los expositores para que ustedes abiertamente en 5 minutos hagan un resumen, o en todo caso puedan ampliar parte de lo que quedó en pendiente en la primera exposición. Así que partimos igual en orden por Diego, 5 minutos. No, yo de hecho me voy a tomar 30 segundos. O sea, solamente para terminar con un tono de repente un poco más vaso medio lleno, y es que hay un Perú en el 2021, hay un Perú en el 2022, hay un Perú en el 2023. ¿No? Los países les podemos sacar la mugre, pero los países van a seguir ahí. ¿No? Y lo que no podemos hacer hoy día es quemar absolutamente todas las balas y todos los espacios que tenemos, ¿no? Y porque vamos a tener que reconstruir en el 21, en el 22, el 23 y el 24. ¿No? Y entiendo, estamos hoy día en una situación de crisis, en un contexto durísimo, inédito, pero tenemos que considerar que va a haber un futuro, ¿no? Y ese futuro no lo estamos pesando del mismo modo cuando tomamos decisiones como las que a veces se están tomando desde el Congreso e incluso desde el Ejecutivo. Esta miopía típica de la que hablan los economistas la estamos sufriendo hoy con creces, y en un contexto además electoral en el 21, yo coincido con Elmer ahí en que puede ser mucho más peligroso este germen que estamos incubando de malas políticas económicas que el propio, por lo menos en términos económicos, mucho más peligroso que el propio virus. Correcto. Elmer, igual, 5 minutos como tope, pero puedes hablar lo que gustes. Básicamente acá tenemos que usar la palanca minera, ¿no? No hay ninguna actividad, ninguna, que en el corto plazo te pueda dar tantos recursos públicos, ¿no? Y tantos dólares. Entonces, eso es crucial. Se habla ahorita hay una especie de cartera de proyectos mineros muy avanzados por un total de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares es toda la inversión pública de todo un gobierno. ¿Ah? O sea, no puedes comparar. O sea, 5 años del gobierno invirtiendo cada año 10.000 millones, o sea, 5 puntos de producto, es equivalente a sacar adelante la inversión minera que hoy día está muy avanzada. Entonces, no es uno o el otro, en verdad, solamente para ver la magnitud, sin hablar de la inversión no minera, ¿no? Entonces, es un desperdicio en un país tan pobre y tan precario, con tan baja recaudación, tener esa riqueza debajo del suelo, ¿no? Hay que ponerle en valor. La minería hoy día moderna, ¿no es cierto?, que respeta al medio ambiente, que cumple los derechos laborales y paga impuestos, sin duda es bienvenida. Y es un despropósito dejar tanta riqueza en el suelo, ¿no? Debajo del suelo. 2, la agricultura, ¿no es cierto? Oye, eso ha sido un autodescubrimiento. No se pensaba que podíamos tener mangos o espárragos o arándanos, ¿no es cierto? Pero lo hemos descubierto. Y de pronto somos buenos. Somos mejores que muchos en el mundo, además. Y eso hay que seguir, ¿no? Hay que ir poco a poco dejar menos arroz y más sobreexportación. Y ahí llevar ese desarrollo entre Ica y Piura a Arequipa, con Majes Siguas, ¿no? Majes Siguas es un proyecto es colosal, son 38.000 hectáreas nuevas, pensadas en grandes fondos para exportación, que se ha quedado en la mesa por pura incapacidad, ¿no? Es un ejemplo de incapacidad mayúsculo lo que está pasando con Majes Siguas, ¿no? Y un operador de clase mundial, que ganó hace 10 años, ¿no? No puede operar, tampoco falta de plata, porque el MEF iba a poner la plata que faltaba, ¿no? Dado que hay menos agua, porque un juez del Cusco falló, no dándole menos agua al proyecto. El proyecto se hizo con una cantidad de caudal, ¿no es cierto? Pero como hay un fallo judicial, bajó el caudal, entonces ya hay que meter más plata, ¿no? Y ese faltante lo iba a poner el gobierno central. Y a pesar de ello, ya van 3 gobiernos regionales en Arequipa que no se han puesto de acuerdo. Una incapacidad mayúscula de las autoridades de Autodema, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de cómo pones un buen operador y un mal gobierno regional, ¿no? Y además con cierto digamos, enfoque tirado para el minifundio, ¿no? Con intereses políticos también y mercantilistas, ¿no? De la peor estofa. Claramente ahí
Por esa razón, Arequipa no es partícipe del boom agroexportador, que hay hasta Piura, ¿no? Si logramos resolver esos cuellos de botella que nosotros mismos lo hemos puesto, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado. Entonces, es un reto a la sociedad peruana, de la política peruana, poder resolver esos cuellos de botella. Con eso resuelto, el boom agroexportador y el boom minero te van a poner, muchos dólares, mucha recaudación y también mucho empleo, porque la minería no genera mucho empleo, pero los recursos tributarios de la minería que financian el Estado peruano generan mucho empleo, ¿no? Entonces, ese empleo indirecto a través de los impuestos que se convierten en inversión pública, en esa caja única llamada presupuesto, está foteada también por ellos, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, es insólito que tengamos que hablar de otras cosas, pero son los básicos que tenemos que recordar todo el tiempo para ver qué podemos hacer, ¿no? Muchas gracias, Elmer. Juan Carlos. Tres reflexiones puntuales. La primera un poco tiene que ver con algo que mencioné en la primera parte, en el sentido que, les cuento, cuando yo llevaba economía en la Pacífico, el ciclo en que probablemente me fue mejor fue el último, que llevaba econometría, matemáticas para economistas, que eran los dos cucos, y trabajando. En pocas palabras, como no tenía opción, tenía que meterle todas las balas a hacer las cosas bien. Y el país opera de la misma manera, es decir, mientras más presionado está, mejores resultados puede votar. Como por eso mencionaba, por ejemplo, este crack de los 90 que quebró a muchos, también disparó a muchos hacia las nubes, ¿no? Entonces, un país que funciona a presión tiene hoy día una oportunidad de aprovechar esa coyuntura para dispararse, ¿no? Dispararse en el buen sentido, por supuesto. Lo segundo es un tema de norte y disciplina, ¿no? Yo escuchaba con atención en algún momento que le hicieron una entrevista al entrenador de Nadal, que creo que es su tío, y él decía, hay gente que tiene mejor drive que él, hay gente que tiene mejor back que él. O sea, un montón de cosas, parecía que lo estaba criticando, el mismo Nadal lo miraba como diciendo, ¿qué está diciendo? Dijo, pero en lo que es insuperable es que sabe a dónde va y tiene una disciplina férrea, ¿no? Entonces, tener un norte, tener una visión, que es lo que esperaríamos de un nuevo gobernante, es fundamental, ¿no? Y eso nos puede dar una luz importante. Y tercero, es un poco rescatar la frase de Francis Fukuyama cuando presentó acá su libro Confianza, que decía, simplemente al cierre de su presentación, un país que no tiene confianza es un país que no tiene futuro, ¿no? Eso es fundamental que recuperemos, porque creo que estamos en los niveles más bajos de confianza de todos frente a todos, ¿no? Es un punto central a recuperar, ¿no? Muy bien. Bien, gracias a los tres, y les dejo ahora en las palabras de cierre al ingeniero Rómulo Mucho para que cierre la conferencia. Rómulo, adelante, te escuchamos. La verdad, ha sido una noche muy enriquecedora y le agradecemos a nuestros créditos nacionales. 4 economistas han comentado hoy realmente el camino a seguir. Creo que tenemos condiciones para recuperarnos. Creo que eso es la mejor noticia. Siempre me preguntan, sí, la minería sigue siendo un puntal, claro, sin descuidar el resto de actividades productivas, y también las reservas internacionales y también el manejo que hace el Banco Central de Reserva. Ayer mismo lo escuché al doctor Julio Velarde, ¿no? Siempre de una manera muy prudente, muy entusiasta, explicaba de lo que había que hacer. Así que estamos en ese camino, ¿no? Ojalá nuestros políticos entiendan, ojalá que nuestros futuros congresistas se educaran qué es lo que hay que hacer por el Perú. Así que muy contento, muy feliz de esta noche, de haber aprendido algo más y compartido con todos los que nos han visto esta noche. Así que, y gracias Juan Manuel por moderar esta noche brillantemente. Gracias Elmer, ¿no? Gracias Diego, gracias Juan Carlos. Y bueno, estamos muy. Seguimos aprendiendo. Posiblemente de acá a un tiempo nuevamente nos reuniremos para ver qué ha pasado, cómo ha cambiado, porque esto todo es dinámico, ¿no? Las proyecciones van variando de número en número, dependiendo qué es los pasos que da el gobierno, ¿no? Y obviamente dice, por ejemplo, el marco macroeconómico también, que lo he leído, que la inversión privada y el consumo familiar va a reactivar la economía. Dice, ¿no? El rebote estadístico de 10
algunos dicen hasta de 11%, bueno, 21, ¿no? Entonces, pero para eso hay que crear condiciones, ¿no? Si existen las condiciones, creo que vamos a poder levantarnos, pero si no hay condiciones, hay una presentación que del Banco de Crédito que dice si crecemos menos del 6% en el 2021, ¿qué pasa? Y si crecemos del 6 al 10%, y si crecemos más del 10% también, es muy optimista, ¿no? Pero habrá que ver, obviamente, que los que conducen la política económica del gobierno es muy importante. Y creo que el aporte de nuestros economistas, de nuestros think tanks, de todos los que piensan, creo que deben ser muy tomados en cuenta, ¿no? Y ser analizados, discutidos para poder levantar nuestro país. Estamos muy contentos, por cierto, y así que muchas gracias nuevamente y buenas noches. Bueno, muchas gracias, Rómulo, por la invitación a cada uno de nuestros ponentes. Reiteramos también nuestro agradecimiento a las empresas Sauder Perú, Iberitas Global Holding, SRK Consulting y Woman SEO Perú por su permanente apoyo. Yo estoy muy agradecido por esta noche. La verdad, hablar con ustedes es un placer. Seguro que en el 2021 varios de ustedes de repente estarán llamados. Elmer, hace rato que ya te tienes que probar el fajín, ya te he dicho. Así que espero que estén llamados y que todo lo que hemos conversado hoy día se aplique. Los esperamos en la siguiente conferencia, Camino a Agromín Bicentenario, que estamos comunicando muy pronto. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. A todos. Un abrazo. Muy